Buenos días a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta octava jornada Empresas familiares en el mundo. En primer lugar, pues, le voy a dar la palabra a Hortensia Roig, presidenta de EDEM, que nos acoge todos los años en este evento que ya llevamos 8 ediciones y siempre pues, amablemente nos ofrecen estas magníficas instalaciones y este magnífico entorno de Marina de Empresas y EDEM para celebrar este evento que, como veis, pues, un año más sigue siendo un éxito. Gracias a todos por estar aquí. Y Hortensia, es tu turno. Buenos días a todos. Iba a hacer la presentación en inglés, pero resulta que los dos ponentes que vienen de la Universidad de Lancaster y de la Universidad de Concordia hablan perfectamente español, con lo cual, pues si os parece, la hago en castellano y así creo que todos me vais a entender incluso mejor. Bueno, como ha dicho Alejandro, efectivamente para nosotros es un placer recibir a la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia en EDEM y en Marina de Empresas, porque nosotros, EDEM como tal, es fundador de esta cátedra hace más de 20 años, calculo, porque era de las primeras cosas que hicimos, recuerdo perfectamente, con Diego Lorente, servidora, y a ver, ¿y quién era? Era AVE, nosotros y vosotros, ¿no? Inicialmente, y luego los dos patrocinadores. Instituto de Empresa Familiar. Y el Instituto de Empresa Familiar y luego los dos patrocinadores a los cuales siempre es de agradecer pues, que pongan los medios económicos para que esto pueda ser una realidad. Espero que aprendáis hoy muchísimo porque en las empresas familiares todos sabemos lo complejas que son, pero también son los que prácticamente forman parte del 80, según en qué comunidad autónoma estemos, del 80, del 90% del tejido productivo empresarial de este país, pero es que si miras a Europa es también muy alto, o Estados Unidos. Y que eso es una de las cosas que a mí, sinceramente, me da mucha rabia cuando dicen empresa familiar como si fuéramos un subgénero, cuando yo creo que somos el género, porque si el 80 o el 90% es empresa familiar, lógicamente el subgénero serían las que están cotizadas, porque son mucho menos. Pero bueno, ahí lo dejo, a ver si los eruditos lo cambiáis alguna vez. Y además las empresas, y no por nada, porque las empresas familiares tienen la continuidad, el largo plazo, el long term, que no tienen otro tipo de empresas. El pensar en los valores que se transmiten de generación en generación, que se mantengan los valores de la familia fundadora. Y yo creo que eso, y yo como empresa, o sea, como persona del mundo de la empresa familiar, al final formo parte del Consejo de Administración de Mercadona desde hace muchísimo tiempo, porque mis padres son el presidente y la vicepresidenta de Mercadona. Estoy aquí en EDEM, que al final muchos de nuestros patronos, muchos de nuestros miembros son empresa familiar. Asisto a foros como estos pues, cada 2 por 3. Pues he aprendido que las empresas familiares en realidad no son ni mejores ni peores, pero como a todos nos preocupa la continuidad, las más longevas, ¿sabéis cuáles son? ¿No son las que menos se pelean? No, eso no es así. Son las que, aun teniendo problemas, saben cómo resolverlo. Porque problemas hay en todas las familias y hay en todas las empresas, ¿verdad que sí? Departamento de marketing con departamento financiero, tal, eso pasa. En las familias, las hermanas te pelean, el primo con esto, normal. Pues imaginaros en la empresa familiar. O sea, el conflicto tiene que estar, yo no me gusta decir normalizado, porque no es esto, pero lo importante es cuando hay un conflicto, y así lo enseño cuando yo doy clase en el programa de empresa familiar, que os lo estoy adelantando, pero no, hablo de Mercadona también. Pero para mí eso es muy importante, es una cosa que yo creo que todos deberíamos de tener, la importancia de resolver los conflictos. Bueno, ¿qué más? Bueno, hoy vais a hablar de muchísimas cosas que creo que Alejandro sabe mejor que las cuentes tú, entonces la importancia de cómo ha cambiado el mundo de la IA, de los datos y cómo también las empresas familiares tienen que hacer la capacidad de poder abordar todas estas cuestiones desde la ciberseguridad, la sostenibilidad y demás, porque las tendencias en realidad han acelerado
todo lo que hay que hacer en la familiar y en la no familiar, pero como somos tantos en la familiar, especialmente en la familiar. Y bueno, para los que es que creo que todos nos conocéis, ¿dónde estamos? En Marina de Empresas, y al final Marina de Empresas, hub de emprendimiento, mirando al mar. Nos vinimos aquí hace 10 años sí, y sin embargo las 3 instituciones que lo configuran, la Escuela de Empresarios se constituye en el 2002, o sea que vamos ya para 25, estamos entre 23, pero ya pensando en los 25 años. Luego, por otra parte, la aceleradora, en lanzadera, es incubadora, aceleradora, pues a fecha de hoy hay 350 startups. Todos los que veáis que van con vaqueros y con camisetas son los startuperos, ¿vale? Los demás somos profesores y estudiantes. Pero bueno, es muy divertida, ¿eh? Porque hay una diversidad importante. Y por último, el vehículo de inversión. El vehículo de inversión de mi padre, ¿no? Que quiere, pues tiene un concepto muy amplio de lo que es devolver a la sociedad parte de lo recibido, y es consciente de lo difícil que es empezar, y por eso quiere acompañar a los startuperos juniors en fases pre-seed, con tickets muy, muy bajitos, y además, o bajitos, pero que en una etapa inicial son muy importantes. Y luego también, y eso es una labor de todo el equipo del director de Angels, que es Pepe Peris, pues lo que estamos haciendo es poner en contacto otros family office, otras empresas, otras familias empresarias, otros fondos que también, lo nuestro no es un fondo, pero bueno, algún fondo que quiere, por supuesto, nutrirse del know-how y de la irrupción que supone en la economía de los startuperos. Y con todo esto, pasar una buenísima jornada. Enjoy the day, como dicen los ingleses, y hagamos que la rueda de la economía siga girando y girando para hacer un tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, español y, por qué no, del mundo, ya que se llama Empresas Familiares por el Mundo, mucho más fuerte. Thank you very much. Gracias. No me puedo quedar, me quedo 10 minutos. Bueno, buenos días a todos otra vez. Gracias, Hortensia, por esta bienvenida y esta introducción. Las ponencias las vamos a hacer en inglés porque este evento es nuestro evento internacional. Nuestros profesores, Allan habla español perfectamente porque su origen es Honduras, pero bueno, como toda su carrera profesional la ha desarrollado en países de habla no española, entre otros Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, y toda su investigación, todo su trabajo está en esta lengua, pues bueno, para él será más cómodo manejarse en inglés. Y seguidamente, Allan Discua, como os decía, es profesor de Lancaster University, es un profesor especializado. Hoy vamos a tocar una temática que no hemos tocado nunca, que son las historias, las narrativas en las empresas familiares, la importancia de las narrativas, los efectos de las narrativas en el desarrollo de las empresas, la transmisión de valores, la generación de identidad. Tanto Allan como Alexandra son especialistas en este enfoque, en sus investigaciones y en sus trabajos. Como decía, Allan trabaja en un centro de empresa familiar, de investigación en empresa familiar en Lancaster, que es uno de los más reconocidos en el mundo, de los más prolíficos y de los más potentes en el ámbito de la investigación sobre empresa familiar. Él lleva muchos años, vinculado a este centro y es una persona de referencia. Y por otro lado, Alexandra Dawson también es una investigadora que trabaja esas temáticas desde hace muchísimo tiempo. Alexandra tiene muchas coincidencias conmigo, casualmente, sin haberlo planeado y sin haberlo conocido previamente, pero ella hizo su tesis doctoral en Bocconi, donde yo pasé un tiempo haciendo mi tesis doctoral. Ahora trabaja en Concordia University, que fue mi primera experiencia internacional en el ámbito de la investigación, y además es italiana de origen, con lo cual, pues como yo también he pasado muchos años por allí y me encanta Italia, pues cuando empezamos a conocernos dije, bueno, esto ha sido una casualidad que no estaba prevista. Pero bueno, Alexandra es una persona que trabaja muchísimo este tema de las narrativas y los dos tienen además temáticas muy complementarias, con lo cual nos van a dar una perspectiva bastante amplia
de qué ocurre con todas estas historias, para qué nos sirven y qué podemos aprender de ellas. Nos van a hacer una presentación cada uno y a continuación tendremos una mesa redonda en la que participarán 3 empresarios, empresarias valencianos con historias muy interesantes que nos van a contar. Ignacio Alberola, de La Española, Fátima Zamorano, de Grupo AZA, y Federico Martín, de Transportes Martín. Los 3, gracias a los 5 por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, a continuación, I give you the word now. We change to English, Allan. And so thank you for accepting our invitation and welcome to Valencia. Thank you, Alejandro. Thank you. Muy buenos días. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you very much, Alejandro, and to the Cátedra de Empresas Familiares de la Universidad de Valencia for the invitation this morning. Today, I'm going to talk to you about the power of stories. And the reason for this talk is not only because of research that we have been conducting around family firms for a long period of time, but also because it's very close to my heart. I also come from a family business myself, currently on the 4th generation. So, a lot of these slides are going to be with images, and I apologize in advance because some of them will be in English, but of course I'll try to translate and give you the message as best as I can. All right, let's begin with this. Here we are. Okay, where do I come from? Why am I here? The Center for Family Business at Lancaster in 2023 is considered one of the most productive centers in the world in terms of family business research. What does that mean? We publish widely on different topics that relate to family firm succession, entrepreneurship, development, women in family firms, you name it. We try to find always very interesting topics to work on. In 2024, we were considered #1 in the world, specifically when we concentrate on why family firms do what they do. And this is what has really driven us to work more around the power of stories. Last year, it was our 15-year anniversary, and we're really happy about that. Not only because it's a nice milestone, but because we had time to pause, to think, what is it that is important when we research family firms? And we realize stories are something that we neglect, and their power is something we still need to harness. Most recent research, of course, is published widely. This is a very brief slide. We have published not only in academic journals, but also in mainstream journals. And that means that we try to translate academic language into what is useful for you as a family firm. The most recent one have concentrated on the power of stories for women in business, the power of stories to help succession in highly diversified families, and why sometimes stories help in that journey. We also contribute with books, which is great. And when we concentrate on books, we concentrate on why family firms decide to diversify, to become larger, to include the next generation into the new business. And we realize when we study family firms from around the world that a lot of them share the same issues, the same happiness, but at the same time, the same concerns. Our most recent work has been published on how women show their strengths where family businesses are in trouble. We examine crises and why are they important, because they show what the family is made of. And it was one of the most top-read articles we had a couple of years ago. And it showed us that we really need to learn about the stories that are told and shaped within a family, and why those invisible actors in the past actually have a lot of influence on how family businesses survive. So, agenda today, that was the preamble. What are we going to talk about? It's all about narratives, stories, and I'm going to concentrate on 3 topics. Entrepreneurship, which I'm sure you all are experienced with, and the next generations as well. I'm going to talk about religion, which is in the past, which was in the past a very taboo topic. Nobody wanted to talk about it, especially in the context of family firms. And lastly, I'm going to talk about a topic that nobody wants to talk about in the context of family firms: death.
And we have done some research about it, and I'm going to share with you why stories are important when we talk about that. If anything, the key message of my talk today is the following. We have been doing research around stories and narrative for quite some time now, and the key message is that every family in business, that's you, has a story to tell. Not only one story, many stories to tell. But also you have a legend that you live up to, that inspires the family to move forward. And more stories that we hear now, they also tell us, don't forget about the tragedies, the crises, the failures that families experience. Every family has a story to tell, a legend and a tragedy. Let me share a story. I recently was invited to examine a PhD student in la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beautiful experience. Family business. He was also a family business member, second generation, and that's his logo. I said, can I use it? Can I use your stories? Just start a conversation with you. Very young person, and he said, you know, can I share my story? I said, of course. We're inspired by our grandmother. Our grandmother has been an inspiration for us because she was the one walking the fields and training us from very young about how do we take this farm to the next step. Those stories are the ones that we use now as a motivation to move forward. And this business has grown from strength to strength. For me, it was fascinating to learn why he wanted to do a PhD. And he said, well, because I want to understand better how we can improve, how we can learn not only about ourselves, but how we can help our community. And that shows that perhaps we really need to examine why these stories are important for families. My own story, I also come from a family business myself, a baby family firm in new terms. Our farm turned 110 years old 2 years ago. So still in baby terms, we're a baby family firm. That tree you see there is the tree that was first planted by a migrant family arriving into another country. And that signal where we're going to start, and that signal where the stories about our struggles, the businesses we created, and how businesses advance, were going to be told. That tree still survives after so long. And it's a testament where do we actually talk about businesses, and why we talk about stories. Not a problem. Thank you for welcoming us. But I have a present for you. Oh, thank you. It's very kind. And they will give it to you later on, because I love what you say about women, Yes. and the power in family business. I will talk about that. Thank you very much. Thank you. All right. Well, you know, it's fascinating because I represented the third generation. And what is interesting about this is that my dad died when I was doing my PhD. So I had a choice to make. What do you do? You had a farm, you had diversified in different things, we still have things to grow about, and all we had was the stories that we told around that tree. How do we build on them? How do we use them? Which ones do we keep? Which ones do we remove? It was a very difficult choice because we were only two. My father's generations were 7 children. My generation was only 2. So, wow, what do I do? I'll tell you at the end what I did. Again, I was entrusted because I was the next generation to keep the family ownership. And the promise made was, you should never sell a single inch of this farm, ever. You need to expand it. How do I do that? I miss my dad. I was left with empty fields and mountains. And I thought, where do I start? Where will you start? What will be your story? I thought, well, you know, when I was growing up with my dad, we always talk about introducing something new, and I love lemons. My background is in engineering. I'm an industrial engineer. I specialize in manufacturing, and I did a PhD on family firms. But my passion was always learning how to grow something from scratch.
And this was my chance. So I started out with lemons. I started to cultivate a lot of lemons. I'm very happy to share that last year we had one of the biggest harvests ever. That was more than 15 years ago. And now we're thinking about how to diversify this production. But very importantly, who do I do it with? And who do I share the stories about this development with? Let me talk to you about narratives, about families and stories. And very recently, we have published the first encyclopedia of family business. And I'm very happy, Alexandra Dawson as well has been one of the contributors, and many members from Spain will help us to understand better why family business matter. And among those topics in that encyclopedia is the topic of narratives, stories, death, widowhood, new generations, conflict, divorce, all the different themes that are sometimes very difficult to talk about in family firms. Narratives are important. Let me just be very clear on that. And we have actually put together an encyclopedia that I believe EDEM has become access to. What are narratives? We all have a concept of narratives. In an essence, I'm not going to bore you with all these different things. In an essence, what are we looking at? When we look at narratives, we're looking at stories, everyday stories that help us to make sense as to why decisions are made, why decisions were made. And because of those stories, we're able to reflect on the strategies that we can do now, on the strategies that we can do later, because they reflect a journey, struggle, a challenge. And for families, that becomes really important when they have to decide what to do next. Why are they important as well? Because they help us to understand and structure memories. And those memories reflect not only the decisions, but the emotions that were involved. In families, it is unique because it brings the concept of emotions, of love, of doing something because it comes out of your heart, not only because it's rational, not only because it has a financial objective, not only because it relates to profit, but because it advances something that is very precious to you, which is your family. Entrepreneurship, and I'm going to perhaps skip some of these slides. I'm trying to be as strategic as I possibly can. When I studied my PhD, I was always concerned about this formula. One business is equal to one family. But actually, you know that's not true. That equation is wrong. Because one family can actually mean more than one business over time. And that means that we can not only look at one single story, but many stories. What we have done at Lancaster is that we have diversified our understanding about the family business group phenomenon. And we try to understand how families diversify. What we find out is most of the time, it's not about the economic rationale. It's not about that financial projection. It's not about just trying to identify the next opportunity. When we look at the stories that these families tell us, it's all about responses to crisis, family dreams, family objectives, family dynamics. For example, some families tell us, well, my daughter just had my first grandson, and I am thinking ahead 20 years from now that my grandson has a brand new business, and we're going to start it now. Or, my son just got married, and my wife cannot stand my daughter-in-law. We have a problem here. So perhaps we're thinking about starting a brand new firm elsewhere, so my wife does not have a problem. It might seem sometimes something out of a soap opera, but it happens a lot. And these stories tell us that sometimes when we look at these family business conglomerates, we not only see harmonious families developing, but also the challenge and the struggles that they have over time. And so they are important to listen to. Very importantly for us, when we look at this, is that we examine a lot of firms that have developed over time. I concentrate a lot on the agricultural sector, not only in Europe, but also in Latin America and the US. And some of the stories I'm going to tell you reflect that. The first one is about potatoes, patatas, papas, whatever you want to call them. And we examine a firm in Sweden that started in the 1775. And it took them, more than 200 and something years to develop into something new. And the question is, what took you so long to diversify as much?
And they said, because first we needed to understand who we were, and that the stories that we are told about how to improve were able to be passed down from one generation to the next to really encourage us. They're really not to be taken in, you know. And they went from just growing potatoes, the best growing potatoes in Sweden, to the best chips or crisps producers in Europe. We also looked at wines, and we studied families that were in Europe and families that were in the new world of wine. The US, Canada, Denmark, the UK, believe it or not, produces good wine, yes. But also, we actually looked at the stories that were being shared between family members. And what did we find? We find that a lot of families that have been working in the wine industry for quite some time, they use the stories to highlight the tradition, the reason why we need to look after our family name in a wine bottle, why we need to actually introduce something new without forgetting about tradition. And then you find the new wineries saying, no, actually we need to highlight we're brand new wineries, we are producing something completely new, and the next generation have to experiment. We need to borrow stories from the country, from the region, from the family struggle. You begin to see how these stories become really not just one, but a lot of them coming together. What is interesting for us is trying to understand how these stories develop. Where do they develop? We were interviewing a family that has diversified into the construction industry, and I had the opportunity to interview the CEO. And I asked the question, if you had the opportunity to ask it, how did you do it? How do you diversify so much? How did you actually create this family business group? And the guy said, well, do you want to know the secret? Yes, please. I'd love to know how you did it. It's very simple. We played Monopoly. What do you mean we play Monopoly? Can you elaborate? I said, yeah. Every time we're going to go into a brand new city and we're going to acquire buildings, so we're going to do all this, we bring out an old Monopoly board and we start to change the names in there to the names of the streets we want to get ourselves into. And we play as a family as to how we're going to do it, who's going to be involved, the kind of investment. So as we are playing, we're actually figuring out not only how to do it, but I'm able to share the stories that we have had in the past as to how we came into a city, how we acquire this, how we do that. We play Monopoly. You think it has to definitely be far more complicated than this. I said, no. We share our stories playing. Okay, it has to be perhaps more complicated. I thought, well, tell me more about this. I said, well, sometimes what we do, and these are other families that diversify, we love to share our success or failure over dinner, over coffee, over a cortado, over something that brings us together as a family. And when we find a place to actually share this, is a place that is safe for everybody to say, this is how we do it, this is why we do it, this is who we are. We begin to see that families develop a common language. And when you have families develop a common language, you begin to see that view of this is who we are, not who I am, but who we are as a family. This has helped us a lot to understand something that is very common in how we view family firms. We always have this issue, this view that, it's a very interesting ad from the Patek Philippe company that says, you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. And sometimes it tends to be the perception in a family business. We have to look after it. And we say, no, that's not exactly the view we should have. We should build on the assets that the family has developed. And how do you do that? I'm going to take an example that I had with a very nice conversation with Ignacio from La Española. And he was telling me part of his stories. It's fascinating to hear. We have situations like this all around the world. And again, what we find
in family businesses that diversified a lot is something very, very unique. We find the very senior generation, the founders perhaps, young, energetic, they have developed a firm to the point they want to expand or do something different. And then you have the young generation, enthusiastic, EDM graduates, right? They come from different degrees and different things. They come from skills, ambition, and passion. And say, I want to take over. And then you find a crisis. Because you have still a senior generation, young, fit, clever. Say, no, I'm not going to retire. Sorry. What do we do? And what you tend to find is in that moment, you have the potential to create a family entrepreneurial team. And it was interesting when we were talking with Ignacio, he said he saw that working on his family. His father, his grandfather, with his father come together, develop a team, and he saw that working really well, and he replicated it with his father as well. And when you see that kind of a team coming together, it has been proven by theory that's the most powerful team in business you can find. They have shared experiences, they have the same language, they know their stories, they know what they mean, and they know how to use it for business. The issue is now, how do we share them, and why do we do? If we don't do that, what we just find here, you develop teams that have that common language, that are able not only to improve the existing business, but at the same time think of new opportunities. Grandparents and grandchildren, uncles and nieces, things like that, when they share that common view, that common story. Otherwise, what we have found is that, unfortunately, it happens sometimes, the junior generation says, well, I'm leaving. And they start something new, or they do it elsewhere. And so you find that these groups tend to really capitalize on the stories that develop these teams within the family. Sometimes it's all about why. Why do we want to pass on stories? Every one of you will have a different reason. Why do you want to pass on your story to the next generation? Well, let me tell you my story. We also cultivated coffee, and that was a picture taken by my dad when he was training me a lot about how do I pick the coffee at the best time of the year. And I love that because it was a chance for us to talk. We went to the highest mountains, high altitude coffee, you name it, above 1,500 meters, artisanal made, whatever you want, however you take your coffee or cortado or whatever. And one day, I was just graduating from manufacturing, right? I came from Canada, I did study in Canada. And I came back and said, Dad, you know what? We have been doing this for 3 generations now. I think I can industrialize this, and I can tell you how to do it. So we continued to cook up coffee. And he said, what's the cost of doing that? I can tell you all about it. Machineries, processes, contacts, we can really take this further. He said, no, that's not what I asked. What's the cost? And I still didn't understand the question. I said, what do you mean? I said, well, what are we doing now? So we're picking coffee. Okay, we're picking coffee. All right? But we're also talking about how your grandfather started this. We're talking about how we're doing business. We're talking about how we do business, how we can introduce this product into new markets. This is the time when we really share who we are, what we do, and how we do it better. If you introduce all that, that'll be great. But just remember what you're going to lose every time you introduce a change. And that stuck with me. Because I thought sometimes we forget that every generation has the opportunity, the chance to transmit that knowledge, and we forget why we do it. This was my story. And now I face the same challenge. How? That's me with my little girl. Those are part of my lemons. And now I'm trying to think, how do I pass the knowledge as to why did I sow lemons? What is the business lessons that lemons can teach us? Every generation has the same challenge about how to transmit things. How we do it, where we do it, and why is what stories are all about.
How do other families' businesses do it? Well, it might seem very simple. So simple, perhaps, that you think, come on, it's not a formula in there. They go into metaphors, allegories, into what they do best. So if you're a farmer, family in the agricultural sector, it's all about growing a plant. It's all related to the language around how do you cultivate new things. If you are in the construction sector, it's about how do you play games. If you are in the transportation sector, it's about how this is about a journey where you have to make different detours and do different things. The language of the stories reflect what the families know. The problem we find is how do we share those stories? How do we make that language and story meaningful? And we find that it is when families have the chance to sit down, talk, and share that they are best transmitted. It's not rocket science, but it's the science as to how these families diversified and diversified well. Why? Because these stories really come together into bringing all the knowledge that has been passed down for generations. Now let's go into religion. Religion has been found to be something that, again, is pervasive in every society around the world. But very importantly, we have found that it's not incompatible with how family businesses work. In the past, it was a taboo topic. Nobody wanted to talk about it. What does religion have to do with business? That was the question. We say, well, actually, we found out there is a lot. Let me take you back to farming. You know, the simple act, putting a seed in the ground, is an act of faith. There is the faith that that seed, at some point in time, with the right ingredients and the soil and water and the sun, is going to give us a plant, and that plant is going to give us fruit or whatever, and we are going to make business out of that. In the middle of that, for a lot of farmers, is that little bit that says, we hope that actually this comes to life. We have done studies about the biographies, the narratives, the stories of firms that are worldwide. And we have found out that these leaders use religion to actually change the way business is done. How do they do it? Well, we examine aspects such as how do they introduce it in management systems, how do they introduce it in the ownership system, how do they introduce it in the family sphere. And the important thing is that they say, this is important for me. This is important for your mom. This is important for your family. Do not neglect it. We have found that sometimes they take a business which is concentrated on how the business performs, the purpose is profit, to give it a purpose on itself. Purpose about how do we actually improve not only the life of employees, but society. How do we give it meaning, a different type of meaning? We find, for example, that religion has influenced the introduction of responsabilidad social empresarial, or CSR, however you want to name it. Why? Because a lot of the aspects that they include deal with society. We have looked at families that say, well, actually, for me, it's about helping not only society, but the country. And therefore, we're going to consider stuff that is going to be relevant for the firm, for the employees, for the city, you name it. And religion has been found to be extremely relevant. Sometimes when we talk about to students as to how religion might be important, say, well, think about this scene, right? Crisis. And of course, you have Rembrandt, a beautiful painting that, of course, is still missing. Nobody has still found it. But if you take a closer look at that painting, you see that there are people that are around someone who is very calm in the storm and saying, it'll be fine, while others are frantically trying to figure out how not to sink. The same situation you can find in a family firm. We have found that firms that rely on those religious beliefs to face crisis, to face how to move forward, to face how to introduce new businesses, actually develop something very unique.
a way to navigate these kind of waters. Let me explain you why. We recently published a study where several families that have diversified suggested that religion was extremely important. And he said, how was this important? So, well, it's not just about sharing the story, it's about creating this story with others. They created stories that provided guidance, stability, and protection. And why do they say? Well, because we're going to navigate perhaps into new waters, new businesses that we do not know a lot about. And they require us to be cold, rational, but at the same time close to who we are. And if we are grounding this in something that we all believe, it's going to help us out. I'm not going to bore you with the details of that study, but let me just see what we found. At the end, everything works when we look at how families talk about the relationship with their faith and how that influences the decisions that they are going to make as they move forward. Those stories are replete with examples, with experiences, with challenges of how to use religion to do business. Do they work? Most of these firms have diversified into conglomerates, and they are working in several countries at the same time. What do these stories do? They connect not only what we do now, they connect it with the past, how we did what they did, how our memory is important, and they give these families an idea of what to do in the future. This is what these stories are actually coming to talk to us about. All right, final thing. I just have about 4 minutes. Death. Whenever we talk to successors, and whenever we talk to the leading people in a family business, this is a topic no one wants to talk about. No one wants to talk about succession. Why? Because very deep inside sometimes, and I experience that, is that feeling of somebody's going to die. Somebody's going to go away and not come back. And no one wants to talk about that. So the stories that we have examined reflect that fear, anguish, anxiety. But at the same time, they give us some hope. Why? When we are working as a family, there is an equilibrium that we have created over time, working together, trying to shape how we do. And unfortunately, no one wants to anticipate the departure of a loved one, especially if it is untimely, especially if it comes of an accident or a very quick terminal disease. Nobody wants to talk about that. But it happens. It happened to me. Fortunately, we had the time to think. My dad was diagnosed with a terminal condition, and so we had to sit down as a family and think, what are we going to do? And we went back to what was it that brought us together. It's all about stories. That time that we had before my dad passed away, it was a time for us to reconnect with different family members. It was a time to recall the stories that we had done as a family, how we had introduced new businesses, how we introduced new ideas, who was involved, why were they involved, and so on. It was a time for us to really capitalize on how can we move forward once this happens. Nobody wants to see their loved ones go away, but these stories were telling us families were able to go back into why they're doing things by going back to the original stories, what they were going to preserve and why were they important. We still talk about the stories of my dad or my granddad to this day and how they motivate us to continue to do business. Finally, why do we do it? Why do we study stories? Why are stories important? Let me give you my example. My little one loves hot chocolate. Absolutely loves it. My wife blames me because she said, you introduced her to chocolate, now we can't control that. Right? She loves chocolate. So every time I travel, I have to bring her a box of chocolate somewhere. But for me, if I come from farming, what do you think I should do? I started to plant cacao trees. Not because she might go into that business,
but because it'll give me a story for me to sit down with her. Do you remember when you loved chocolate? Well, it's a brand new plantation for you to think about what to do with it. This is why we do stories. This is why we study stories. And this is the power of a story. It connects generations. It allows you to transmit the knowledge that you were passed down, refined, with more experience, with more emotion, that highlights struggles, issues, happiness, and gives to the next generation something to start with. What we find now is that the best way to do it is when you build the stories together. So if you are with your family member in business, treasure that. Ask them about the stories. Tell them about the struggles. Sometimes we don't want to share our struggles, but we have to, because those stories have to also have that element of emotion and rational business making. It will make sense of the strategy. It will make sense of why are we going now into this brand new business, and why should we? And with that, thank you very much. It's been a pleasure. So it's on time? Perfect. Okay. Thank you very much. No problem. Thank Very you. inspiring and emotional. So now, please, Alexandra, now it's your turn. As I told you, Alexandra is coming from Concordia University in Montreal, and she will also illustrate us with what she has been learning about narratives in the last years. Thank you, Alexandra. Thank you, Alejandro. Good morning, everybody. Ready for another 40 minutes? Yeah. Okay, so I'm also going to speak in English. I grew up in Italy, so I understand Spanish. I don't really speak Spanish, but I pretend. And I've been living in Canada for 16 years now. So I grew up between Italy and the UK, with my Italian mother, British father. And I've been in Montreal for 16 years now. And in Montreal, I'm a full professor in the Department of Management. We have this professorship in entrepreneurship and family business, which are the two areas in which I teach and do research in. I'm very happy to be here. Thank you for all the invitation, Alejandro. I appreciate it. Okay, so a lot of the work I do is on narratives. Because I think everybody is drawn to stories. When we're children, our parents tell us tell us stories to fall asleep. We're always telling stories. And stories, from a researcher's perspective, are the what. So what are we telling our children? What are family business owners telling their families? So this is the what. It's also a method. It's how we interpret these stories that I think tells us a lot. Stories are rich in themselves, but if we can interpret them and use them in certain ways, and I'll show you some of the ways in which I have interpreted them, they become a really, really powerful tool. As a researcher, they give us a lot of richness, a lot of depth. I also do quantitative studies. We also need data and numbers. But stories are really what tell us the richness that all the families and the business have to tell us. And for family business owners, stories are something that is very powerful to you as well. So you use stories in every day. In research, there are many ways to interpret stories. These are three of the main ways that I've been using them. One is you start from the grounded theory, so from the ground, so from the stories, the words that we use, and we interpret them. We try and make sense of what stories are telling us, and maybe come up with interpretations and theories. A second way is to compare. I mean, in business schools at EDEM, I'm sure, we use case studies, right? We compare one family business to another. And so this comparative method can give us a lot of information as well. And then there's also process research that I've been doing, one of the studies I'll talk to you about,
which is about how things evolve over time. One of the studies that Allan was talking to us about is also historical. And this evolution of businesses and families over time can also give us a lot of information. So I want to tell you about 3 studies that I've worked on. 2 are based on interpretation and 1 is on process research. So the first study is a story. I used a story, and the story was told through the autobiography of an entrepreneur, Tommaso Berger. Originally Austrian family, they had to escape Nazi persecution. After the war, they settled in Italy. And I don't know if you know, he founded a food empire. He was a 2nd generation, then his son came in, 3rd generation, Acqua Ferrarelle, I don't know, Levissima, Caffè Hague, so a big food empire. And he wrote this book. He was 2nd generation. His son was working in the family business, but he didn't trust his son. He thought his son was spoilt, whereas him, the father, had grown up in really difficult times, the war, he had to escape. He started from nothing. He thought the son was privileged, had an easy life, didn't understand what tough life means. And so instead of transferring the business to his son, he decided to sell it and put the money in a trust that was going to take care of him, the father, and his son. He also had 2 daughters. But what happened is, a few years later, the son and the daughters pushed him out of the trust, so he was left with nothing. So he wrote this book. He was very, very upset. And so this is one passage. So this is the story from his point of view. In 92, I sold my business. I was 63. After 45 years of work, that would be the final quiet stage of my life. But 10 years later, I was abruptly taken back to reality. Like King Lear, I'd been ousted from the trust I had built. I was dispossessed by my own children and advisors. And so in the study, there was this really interesting parallel with King Lear. My father was a university professor, a scholar of Shakespeare, so I'd grown up with a lot of these stories. I don't know if you know the story of King Lear. King Lear had a family business. He was the king, but basically he had a family business. When it was time for him to do succession, he had 3 daughters, and he decided to ask them, how much do you love me? So the succession was very kind of transactional. And he said, I will give my kingdom to the daughter that loves me the most. And so the first 2 daughters, Goneril and Regan, said, I love you more than words can tell. I profess myself an enemy to all other who don't love you. The youngest daughter, Cordelia, said, I love you according to my bond. So I love you as a daughter is expected to love her father. No more, no less. And he was very angry, so he excluded Cordelia and left his kingdom to the first 2 daughters, who then, like Tommaso Berger, kind of excluded him and left him with nothing. This is the tragedy that Allan was also referring to. Madness, death. This is one of Shakespeare's tragedies. So it was really interesting to look at the parallel of these 2 stories. And this is the interpretation part. How do you interpret stories? One of the tools that, this is what we used in this study, is Burke's pentad. It's a pentad, so it's 5 elements. These are rhetorical elements that every story has. So you have the actors, who's acting. The agent, they're the actors. And in this story, going back to the family business, it was Tommaso Berger and his son. Basically, they're the 2 main actors. Act, what takes place. This is family business succession, right? That ends up in tragedy, but it starts with the succession. The purpose, why does the agent act? And in this story, there are 2 main actors, father and son. Why does the father act? He wants to retire. He doesn't trust his son, and so he sells the business rather than transferring it to the son. But then there's the son's story, because the son then was interviewed by a journalist who then published,
And the son's story was very different. The son had studied in the best universities in Europe. He had started very young to work in the family business, had worked his way from the bottom up. He had become a manager. He had made some investment decisions that had not worked well. But that's what happens in business. Not every investment is successful. But his father didn't trust him because he felt that the son had grown in a rich family with cars and big, lovely homes. And from the son's point of view, so the father thought that the son was lazy, didn't work, didn't understand what business is. But the son thought that the father was being controlling, didn't want to let go. And so this is the same story of the same family, the same business, but told in two very different ways. So the purpose was different. And also the agency, so how is the act carried out, is very different. So the agency is how did the father carry out the family business succession. It was very transactional, so he would have passed the business down to the son, but in exchange he wanted respect. He wanted the son to be grateful. A bit like King Lear, he would pass his kingdom in exchange for love. So it was a transaction, really. And the scene is also very important. So where does it take place? So obviously the father had grown up in a scene that was very different. Second World War, the persecution. So the context is always very important. Parents and children have grown up in different historical times, maybe sometimes in different countries. So if we look at these 5 elements of every story, they can help us interpret and make sense. And it also explains why the story of the father is so different from the story of the son. So this is kind of the parallel between the autobiography and King Lear. And so what did this story tell us? We were able to find 5 themes. These are 5 themes that we often see in the literature, what makes succession successful. But in this case, it made succession not successful. First one is leadership style. Stories, often families and business owners share stories about values and vision because you want to transmit them to your children. And in this case, the father felt that the son was not listening, was not receptive to the story. So the father's leadership style was very different from the son's, and this created conflict. The second theme is trust and communication. When we tell stories, especially to our children within the family, but also to strangers, we create a connection. We want to create empathy. And this didn't really seem to happen between father and son, who had a lot of conflict between them. There needs to be balance between agents. And here, the 2 agents in this case are the father and the son. And there was no balance. Father and son had 2 different stories. And also what's interesting is that agents, so the actors in family businesses, you have the individuals, the family members, you have the business, you also have the family. And in this story, there was no family. It was really the individuals. It was father against son. There was no sense of the family that was missing. And this kind of explained also why a lot of the problems happened. Stories can transmit history and identity. We preserve our identity. Allan was telling about his family business and how you've now planting cacao for your daughter. This is the family's identity and the values. So they're a great way to transmit. Stories are a great way to transmit them. And the 5th theme that was very interesting was letting go. Founders who step down have to let go, right? And when you let go, you lose your identity. And for the father, this was very difficult. And the son thought that the father didn't give him the family business or transfer the family business to the 3rd generation because he didn't want to let go. But stories can help this. You can reframe your identity. Stories are very, very important, but this family was not able to do that.
And looking at the same story, this was another article. It's what was really interesting is with stories we transmit values, we transmit identity, we transmit history, but it's almost the dark side of stories. History can be a burden. History, succession of a family business can be seen as a gift, so it's an altruistic gesture, but it's never pure altruism. King Lear wanted to give his kingdom to the daughters, but in exchange he wanted love. Tommaso Berger wanted to give his family business to the son, but in exchange he wanted respect. So it's always transactional. There are always kind of strings attached. And so stories are amazingly powerful, but they can also be a burden for the next generation. So this is, I think, something to keep in mind. So history can be a foundation for the future. They can build the next generation. Obviously, you need to look beyond the transaction. Succession is not just economic. A transaction is deeply emotional and symbolical. And what better than stories to carry this emotion and this symbolism? But also, stories are about the past. But they also need to empower the next generation, otherwise they just become a burden. So it's important to tell the stories without anchoring too much to the past, so building that bridge. So this takes me to my second study that I want to tell you about. And this is a study on, we asked women entrepreneurs to tell us their stories. And this is because often, in many parts of the world, everywhere really, entrepreneurs, there are more men entrepreneurs than women. And this can create an identity conflict. We all have different social identities. I have an identity as a, I guess, half Italian, half British, identity as a woman, identity as an academic, identity as a mother. And we have all these identities that sometimes fit well together, but sometimes there's a bit of conflict. And what these stories from women entrepreneurs told us is that sometimes women feel a conflict between being a woman and being an entrepreneur. Because in business, often entrepreneurs are described as being ambitious, as being taking risks, and women often, they don't kind of recognize themselves in this identity. So we did interviews with 20 participants, we did 3 focus groups, and asked women to tell us their stories. And this is the way we interpreted the stories. What we looked for kind of themes in what they were telling us. And some women were telling us about an identity conflict. They were the women who were faced with stereotypes about their gender. Some of them were working in sectors that were very male-dominated. So this created a sense of identity conflict. Whereas other women had more of complementarity. So they saw gender as an advantage in business. And also there were a lot of stories of women nurturing other women. So women nurturing, kind of helping younger women to be successful in business. So this was more a complementarity in their identity. And this theme, this dimension is kind of the fit between the gender, being a woman, and being an entrepreneur. The other theme that came out was about the mindset. Some women told us about having a fear of failure, of not feeling confident. So this is, we call this a fixed mindset because it's a mindset where you're a bit afraid. But other women told us about a growth mindset, and growth is about learning. So you can learn from experience, you can learn from emotions. So this was, we call this mindset. So these were all the stories that these entrepreneurs were telling us.
And based on these themes, the mindset at the bottom, fixed and growth, and the fit between gender, complementarity, and conflict, we created kind of this matrix. And these are the entrepreneurs that we talked to. We created this matrix, this typology. And the women who had a growth mindset and for whom the identity was complementary, we call them, they have authenticity. Being an authentic entrepreneur means that you live and work by your own values, that you feel that when you're at work, you are yourself. And being authentic is not only good for business, it's also good for you. It's good for well-being, for mental health. So it's great to be in that box, authenticity. On the opposite side is it's the imposter, when you think that you're an imposter. So you have a fixed mindset and you feel this conflict. And in the media, we read a lot about the imposter phenomenon. Imposter phenomenon is when you are successful, but you think that you're successful because of chance, because you were lucky, because somebody helped you. And so some of the women had this imposter feeling, and some of them had acceptance, which is kind of in between. And this is interesting because some of the women who started with imposter feelings, they actually, over time, with experience, moved to the top box, feeling authentic. And really, this is the stories showed us this. What's interesting is that the imposter phenomenon we started studying women with imposter phenomenon, but men experience it as well. Because at the beginning, we kind of all, and I think in the media, when we read, we often think of women thinking of themselves as an imposter. It's actually something that happens to everybody. And there's more and more research now on, as I said, on well-being, on stress. So this is a very important topic to talk about as well. So what did these stories tell us? That when you feel that your gender is complementary to your entrepreneurial identity, you feel authentic, which is good for business, as I said. It's good for individuals. It's good for the family. So how can we encourage this? In order to avoid the identity conflict, it's good to have role models within businesses, within business schools, to promote more women, encourage this growth mindset. Learning is good. We're in a business school, so this learning growth mindset is always very positive. We need to adopt a broader definition of success. Often we think of success in entrepreneurship as growth, profitability, number of employees. But success is also can be broader, and family businesses are very good at this. Success is having a positive impact on the community. It's giving opportunities to younger people. So and women often are involved in this kind of success definition of success. We should also pay attention to language. There are studies showing that universities and incubators often use kind of masculine language like ambitious, and in the literature sometimes entrepreneurs are described as being heroic, heroes. And when I think of a hero, I think of a man. I'm sorry, so that's why it's important to have role models. And the final thing is to move away from individual solutions, because when we started talking about the imposter phenomenon in research, the solutions were help women become more confident, help women grow, and that's great. We should help women. But we shouldn't just fix the women. It's not a problem with the women. It's often the context in which we operate. So having a broader vision of this is important. So this was a very powerful study to me, like listening to stories of
from women in business. So I want to talk to you about the last study, which is based on kind of more of a process, so over time. And in this study, I wanted to study stories from one family business in particular, to understand where the goals, family businesses have economic goals, such as growth, profitability, but also non-economic goals. So having a legacy, having a cohesive family, doing well in the community. And there's a lot of literature on goals, family business goals, economic, non-economic, the balance, what happens when you have more economic goals. But businesses don't have goals, people have goals, right? So I wanted to look at the individuals behind these economic and non-economic goals. So I wanted to study individuals. And I decided to study, I grew up in Palermo, in Sicily. And the Florio family was a family that came actually from Calabria, which is in the very south, the toe of Italy. There was a terrible earthquake, so they moved to Palermo in the mid-1700s. And the two brothers, Paolo and Ignazio, started a family business. It was they were selling spices. It was like a modern-day pharmacy, I guess. Then passed the business on to Vincenzo, then to Ignazio, and then to another Ignazio, fourth generation. And this is the classic story. In English, it's from rags to riches to rags again. So from nothing to, they were one of the wealthiest families in Europe. They were called by the New York Times in 1881 the Rothschilds of Europe. And then the fourth generation, Ignazio and his wife Franca, lost everything. And they became a very diversified business. They were in food, not olives, but they had a tuna. So they bought the island of Favignana, which is where they still catch tuna. They actually invented the canning method of preserving, because before it was preserved in salt, so canning. They were in transportation as well, so we have all the, because they lived during the Industrial Revolution, the steam engine, so they had a shipping company. They had the first ships that went from Europe to North America. They crossed the Atlantic. They also started the Targa Florio, which is I don't know if you know it, it's a car race. They had newspapers, they had a lot of, they diversified a lot. And they lived during the Belle Époque, so a lot of construction, like Liberty style, Art Nouveau style. So anyway, this is the story that's always fascinated me, this family. So I studied it over 140 years. Of course, this was all done through books. A lot of historians have studied this family, and there are collections of letters and personal diaries. So it was really, really interesting. These stories, even though I couldn't talk to these people, these stories really came to life to me. And as I said, I wanted to study the goals of the family business, economic and non-economic, but I really wanted to look at the individuals behind the goals. And I looked at this kind of psychological theory of where does motivation come from. Motivation can be intrinsic, if I do something because I enjoy it, because I love doing it. Or it can be extrinsic if I do it for a reward. So I do something because I want to make money. I do something because I want to become famous. And so these are two very different types of motivations that have different kind of consequences.
And typically, autonomous motivation, which is motivation that comes from inside, typically gives more success. Why? Because you're doing something either because you enjoy it or because it is aligned with your values, it's aligned with what you believe in. And this is a really powerful motivation that has often very positive outcomes. And this is the motivation that drove the first 3 generations. The 4th generation, the last, what was his name? Ignacio. The last Ignacio was more driven by extrinsic. He was born in this really rich family. He didn't have the same work ethic. His father died very young, whereas the previous generations, the son had worked alongside the father for many years, so had this role model. He didn't have this role model, so that was partly why he had a very different motivation, and he squandered, he lost everything, and this led to the decline. And so through these stories, and again, I wasn't able to talk to the people, but there's a lot written on them, so the story really came alive. It really told me that individual motivation is what drives the motivation, the economic and non-economic goals, and there needs to be a balance between the two. But where does the individual motivation come from? It comes from the family. The family shapes the motivation of the individual and of the successor through these 3 basic psychological needs for competence. So if I make my children feel competent, so they're good at what they do, this creates this type of motivation. There's the need for autonomy. So rather than telling my son or my daughter, you do this, do that, I need to make them feel like they're working autonomously. And also there needs to be this need for relatedness, feeling that you belong to the family. And of course the context is very important too. The 2nd and 3rd generation of the Florio family, they were living during a phase of growth, industrialization, new industries were opening. So of course the context was a lot more favorable. But that was only part of the story. The individual motivation drove a lot of what happened. And so this kind of brings it all together. So you have the goals that can be balanced or not balanced. You have the individual motivation and the family that shapes it. But of course, then the business and the context is also very important. So what does this mean as family business owners? The type of motivation in the next generation is very important, and the family plays a key role in helping to nurture this type of motivation. And it's especially important at later stages of the business, when the business is bigger, it's more complex, it's larger, and it's older, right? So when you have greater complexity, it's even more important to have this kind of motivation. And so how do you foster this autonomous motivation? As I said, there's these 3 psychological needs that need to be nurtured. The first one is foster a sense of confidence and competence in the successor. How do you do it? You provide a role model. The first 3 generations had the father. So that's obviously the role model within the family is always the most powerful. But you can also implement mentoring programs, because this is how you build confidence and competence in the successors. You want to build a sense of autonomy. How do you do this? By involving the successors, so the children in the family business, in decision-making early, strategically, so it's kind of part of a plan rather than an ad hoc thing that happens every now and again. And offering opportunities that are structured, because this is the way to build a sense of
autonomy, that you're kind of in charge of what's happening to you in the family business. And the third way is to nurture these feelings of connection, security, trust, belongingness. And this is where stories come in, because through stories we can share values, we can share stories. Storytelling is really, really powerful. And also there are some governance mechanisms that can help as well. From very simple governance, for example, having regular family meetings. If you have regular family meetings where you discuss, you discuss business, in some you only discuss family, but this is a way to develop this sense of belongingness. And then, of course, there are more complex, but governance mechanisms, as I said, from the simplest to the most complex, can also help develop this third psychological need. And so, in conclusion, I wanted to take you through 3 stories of 3 studies I have conducted in the past. Stories, as I said, are really, really powerful. They tell us a lot of things that numbers cannot show. The dynamics, the emotions, the motivation that make family businesses fascinating, but also very complex. And I think stories are one way of kind of teasing apart this complexity. Stories can show us patterns over time. And also they can show us a way, through the stories we can interpret what's happened. We interpret the role that different people have taken, the behaviors, the decisions. Often through stories we can understand these things better. And stories are really powerful to strengthen continuity in family businesses, which is very important. And you do that through preserving identity, helping navigate succession. Remember the first story of the Bergers, why succession was problematic, how you share values across generations. But always remembering that we don't want to paralyze. Remember the dark side of stories. We also want to let the next generation take the story and turn it into their own story. So always this kind of innovation through tradition, which I think is very important. And that's it. Thank you. Thank you very much, Alexandra, for your inspiring presentation too. Thank you. Grazie. Well, before we move to the roundtable, bueno, creo que ahora ya puedo hablar en español, ¿eh? O sea, me meto en el papel ya no. Bueno, antes de empezar la mesa redonda, la verdad es que, bueno, luego concluiremos algunas cositas sobre estas 2 presentaciones, pero básicamente nos han hablado del poder que tienen las historias. Yo lo he conectado con algo que creo que el éxito de esta sesión hoy, por ejemplo, que tenemos la sala llena, y las otras sesiones que hemos ido organizando todos estos días con el apoyo, como siempre digo, de todos nuestros promotores y colaboradores, porque sin ellos muchas veces sería imposible conseguir esta capacidad de atracción, ¿no? Ya sabéis que la cátedra pues, está promovida por ADVE, por EDEM, por IBEFA, el Instituto de Empresa Familiar, con la colaboración, por supuesto, de la Universidad de Valencia, pero con la colaboración de CaixaBank y Broseta, que nos tienen siempre, nos apoyan siempre constantemente en este tema. Y bueno, la cuestión es que la cátedra, muchas de las actividades que hacemos de transferencia de conocimiento están precisamente basadas en las historias, en las narrativas. Nosotros invitamos a muchos empresarios a todos nuestros eventos para que cuenten sus historias. Y esas historias son muy inspiradoras porque transmiten soluciones soluciones particulares en su contexto, con su complejidad, pero que pueden resultar inspiradoras para muchos, ¿no? Y en el ámbito de cada empresa, en el ámbito de cada familia, vemos que construir estas historias y manejarlas y ser consciente del poder de las historias nos puede ayudar
a desarrollar determinados procesos de una manera mucho más fluida y generando menos conflictos, y a también muchas veces entender por qué los conflictos están ahí y no los comprendemos del todo. Entonces, escuchar historias distintas desde distintas generaciones, distintas interpretaciones de las historias, nos puede ayudar a entendernos, a conocernos mejor y a entendernos mejor, ¿no? Y bueno, pues esto además lo liga con una iniciativa que están desarrollando las asociaciones territoriales del Instituto de Empresa Familiar, y que os quiero presentar con un vídeo que nos han compartido, que es una iniciativa que precisamente consiste en esto, en narrar historias de empresas familiares de toda España, con un formato que, como ahora veréis, impresiona, y que seguro que os va a gustar, porque es una iniciativa que va a empezar en breve, en unas semanas, y estará disponible para todos. Creo que le puedo dar yo al botón. Creo. La empresa es una maratón, no es un sprint. Detrás de cada apellido hay una historia. Historias hechas de sueños que se convierten en legado. En cada rincón de España, familias enteras han apostado su vida a un proyecto y nos recuerdan que una empresa es más que un negocio. Es raíz que sostiene y visión de futuro. Hoy, esas voces se unen para compartir lo que nunca suele contarse. Yo a mis hijos prácticamente les bloqueé la entrada en la compañía. Me arrepiento mucho más de algunas cosas que no he hecho y tenía oportunidad de haberlas hecho. Yo trabajo más que tú. Sí, eso se dio. El sueldo de alguien es demasiado superior para lo que... También se dio. Relatos honestos, sin adornos, que muestran el verdadero significado de emprender y de construir un legado. Aquí comienza un viaje distinto, un espacio vivo, un lugar que será el punto de encuentro de la empresa familiar en España. ¿Y tú, cuál crees que es tu legado? Bueno, como veis, estamos bastante alineados todos con la importancia de las historias. Y la pregunta que ha lanzado el señor Piqueras os la voy a lanzar yo ahora a vosotros. O sea, que voy a invitar a Federico Martín, de Transportes Martín, Ignacio Alberola y Fátima Zamorano a que se unan a la mesa. Y, por supuesto, también a Alexandra y a Allan para que compartan con nosotros la mesa redonda. Lo que queremos es, inicialmente, escuchar vuestras historias y después pues, debatiremos un poco sobre lo que podemos aprender de ellas, ¿no? Bueno, si os parece, nos vamos a sentar más o menos como estamos en la fotografía y así todo el mundo nos identifica cada uno con su nombre, aunque ya nos conocemos, pero... de mi chuleta teléfono. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para contarnos vuestras realidades, ¿no? Contarnos vuestras historias. Yo, preparando esta sesión, precisamente justo hace unos minutos hablaba con Fátima de la importancia de contar también contar los éxitos y las cosas que te han funcionado, pero también contar las que no, que también son historias de las que se puede aprender muchísimo, como ahora Alexandra nos ha mostrado en el caso de la familia Florio, ¿no? Y de Berger también, cosas que no funcionan, ¿no? Y que nos pueden ayudar a aprender muchas cosas. Creo que esta iniciativa de las asociaciones territoriales nos va a contar muchas cosas que funcionan y que no funcionan y que nos pueden servir también de aprendizaje y de inspiración. Como ya los conocéis a todos, ya los he presentado muy brevemente, pero creo que tenemos empresas, algunas casi centenarias, falta poco. La española lleva 85 años de existencia dedicada al mundo de la alimentación, innovando constantemente. Tenemos Transportes Martín, que es una empresa también centenaria. Este año cumple 100 años, con lo cual también muchas historias acumuladas a lo largo de
de todo este tiempo, una empresa de transporte, pero con ciertas especializaciones y un poco de nicho, ¿no?, en el mundo del transporte. Fátima representa a Grupo AZA, que es un grupo que también inició su andadura en el mundo de la logística, el transporte, pero que se ha diversificado mucho en diversas temáticas, ¿no?, servicios, parkings, construcción, logística también, otras muchas actividades, que incluso barcos, ¿no? Una actividad muy diversa. Y bueno, Allan y Alexandra ya los conocéis. Una vez hecha esta breve introducción, a mí me gustaría daros la palabra para que nos contéis una historia cada uno, y luego podamos discutir un poquito sobre qué podemos aprender de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por orden. Si quieres empezar tú, Ignacio. Muy bien. Bueno, pues os hago una breve introducción, porque lo que se conoce de nosotros, yo supongo que es nuestro jingle, ¿no?, que es muy reconocible, lo de una aceituna como ninguna, y lo que poco se sabe es muchas veces que somos de Alcoy, que somos empresa valenciana, y que en Alcoy, como bien sabéis, no hay ni puerto de anchoas ni olivares de manzanilla fina. Entonces, ¿por qué nace este sector? Porque es un sector que nació en Alcoy. De hecho, llegó a haber como 7 fábricas de aceitunas. ¿Por qué nace allí? Pues hay que poner en valor porque las raíces que hay en ese territorio, que se remontan a siglos atrás, permitieron que los gremios laneros marcaran las lanas y se reconociera el prestigio que había en aquella zona, y gracias a eso, después en el 1800, la Real Fábrica de Paños decidió instalarse allí, y eso permitió que se cualificara la mano de obra, que se diera formación, y nace allí también un movimiento, conjuntamente con los empresarios, que es el origen del campus de la Universidad Politécnica de Valencia en aquel territorio, que es provincia de Alicante. Y todos esos elementos permitieron que, con la mano de obra cualificada y con la llegada del vapor, se diera la revolución industrial en Alcoy, que, como sabéis, en España se dio de manera no homogénea, y concretamente en Alcoy se produjo el fenómeno. Bien, 100 años después de la revolución industrial, con unos principios y valores alrededor de lo que es trabajar calidad y hacer marca de prestigio, lo que es la cultura del trabajo, lo que es el concepto industrial de las cosas, surge una idea, que es llevar al mundo una tapa típica de Alcoy que se preparaba a mano en los bares, que era la aceituna reina de anchoa, que entonces era totalmente desconocida. A día de hoy podemos decir que lo de unas papas y unas aceitunas rellenas y una cerveza es el aperitivo más español, pero entonces era un producto totalmente desconocido. Yo, de hecho, recuerdo a mi abuelo contarme que las primeras veces que fue a vender el producto a Barcelona, pues volví a casa y mi abuela decía, ¿qué tal, cómo ha ido? Y decía, no me han entendido. La gente me mira con cara rara diciendo, ¿cómo ha dicho? ¿Una anchoa dentro de una aceituna? Eso. Entonces, le dejo unas muestras, usted pruebe el producto. El producto habla por sí mismo, es una combinación que es sabrosa y, en fin, y eso permitió que, si el producto es bueno, pues nos metiéramos en la parte industrial de las cosas, que era lo que realmente había un ecosistema preparado para eso, y nuestro bisabuelo, con mucho acierto, pues colocó todos sus ahorros ahí como business angel, ¿no? Y tenía un hijo, que era mi abuelo, que tenía 28 años, que era emprendedor, tenía ya un telar y tenía una agencia de publicidad en aquella época. Entonces era una persona que tenía un perfil, un conocimiento industrial de las cosas, juventud y empuje, era un emprendedor, y además, pues bueno, conocía el mundo de los medios, que entonces era pues hacer exteriores, hacer radio y hacer anuncios en los cines. Con esos mimbres, con ese caldo de cultivo, pues la visión fue, oye, tenemos que dar a conocer este producto, y para eso hay que prescribir y comunicar para darlo a conocer, y después hacer calidad, porque nuestro compromiso es hacer una aceituna como ninguna, ¿no? Que esto fue lo que dio origen a nuestro jingle musical, lo que dio origen a nuestra filosofía y cultura de trabajo, que es, oye, aquí hay un compromiso fundacional, que es darle al consumidor todos los días el mejor producto, y esto es una filosofía, ¿no? Y alrededor de eso, porque siempre en la familia hubo una vocación por la curiosidad de la tecnología,
pues nos dedicamos, es decir, después de 85 años, nosotros hacemos aceitunas todos los días y una aceituna como ninguna todos los días, ¿no? Pero claro, como la obsesión es calidad y seguridad, imaginaros la cantidad de tecnologías que hemos ido aplicando y como nuestro sector es pequeño, pues nos hemos convertido en una ingeniería para el sector y hemos aplicado visión artificial, voltamperometría, una serie de cosas que dieron origen a otros negocios que se dedicaron a resolver retos de otros sectores alimentarios que fuéramos capaces de hacer, ¿no? Con lo cual, nos gusta jugar con la tecnología, sabemos que la manera de sobrevivir en el negocio de alimentación, que es muy competitivo y que la única manera de mantenerte es innovar constantemente, dar un producto excelente a un precio muy aquilatado, con seguridad y demás. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que 85 años de trabajo haciendo una aceituna como ninguna, pues al principio lo hacíamos a mano y con 400 personas hacíamos 2 toneladas por jornada y ahora con 100 hacemos 100 toneladas al día. Es decir, ahí hay mucha tecnología. Con lo cual, en resumen, nosotros seguimos con el timón puesto en cumplir con ese compromiso y lo que sí hacemos es, alrededor de lo que está ocurriendo, que yo creo que es un momento histórico en cuanto a que es un periodo de disponibilidad de nuevas tecnologías muy relevante, pues como hemos hecho generación tras generación, el abuelo pues, comunicó muy bien y creó una marca potente porque era una tecnología que le permitía prescribir el producto. La incorporación de mi padre permitió que mecanizara los procesos porque sabía que no podía seguir siendo un producto artesanal y que había que mecanizarlo y que había que bajar el precio para hacer un mercado de consumo, porque al principio era un producto gourmet que se vendía, era muy caro. Y eso permitió acercarlo al consumo de masa. Y bueno, pues nuestra generación estamos tratando de hacer honor al legado y de aportar con imaginación, innovación y nuevas tecnologías e ir creando nuevos negocios que yo creo que son el mejor espacio de futuro para ir incorporando nuevas generaciones que tengan espíritu emprendedor, que les guste jugar con la tecnología y que quieran remar y seguir sumando al legado generación tras generación. Eso sería el resumen. Una historia muy interesante y muy inspiradora. Al final hay muchas historias transmitidas de padres a hijos, de generación a generación, sobre la importancia de la calidad, de la tecnología aplicada al producto y de una familia comprometida con su entorno, un entorno que, bueno, pues no hay olivas y no hay puerto, pero bueno, las ideas son buenas, todo se puede hacer, ¿no? Bueno, tenemos una historia contada. Luego, si os parece, una vez que escuchamos las 3 historias, podemos hablar un poco sobre lo que podemos aprender de ellas, ¿no? Lo que podemos extraer de ellas. Fede, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, al final, como he dicho antes, somos una empresa centenaria, hemos cumplido 100 años este año. Y nosotros empezamos, bueno, mi bisabuelo empezó en 1925, vino de Teruel con sus 5 hijos, compró un camión y empezó transportando vino aquí en el puerto de Valencia. Luego fue creciendo, se fue a Andalucía también para transportar aceites. Y allá en los años 60, junto ya a sus 5 hijos, decidieron, o vieron ahí un nicho en el mercado de la industria química, se metieron en este mundo y bueno, fueron creciendo hasta el punto en el que estamos ahora, que somos la 4ª generación, la que está presente ahora mismo en el negocio. Y bueno, pues nos dedicamos al transporte de mercancías peligrosas y al transporte de gases criogénicos. Y bueno, al final yo lo que creo que más he aprendido de mi familia o lo que más valoro es, creo que lo he dicho antes Hortensia, que al final el pensar diferente no significa que sea algo malo, porque eso nos ha llevado a pensar siempre en el bien común, en el crecimiento, en la cercanía con nuestros trabajadores. Y es cierto que las 3 generaciones anteriores se centraron mucho en que la familia fuera la que gestionara todo el negocio, la que estaba encima de todo, que estaban los trabajadores, pero nada salía de un poco de la familia. Y cuando entramos nosotros, la 4ª generación este año, pues es verdad que nos planteamos, empezamos hace 5 años, pero hace 3 años empezamos un poco más la gestión. Nos sentamos con la familia y dijimos que pensábamos que este modelo, el de la 4ª generación, no podía seguir igual que los anteriores 3, porque al final las inercias pensamos que también se terminan. Entonces fue cuando
intentamos poner en orden un poco todo el patrimonio familiar, porque al final está Transportes Martín, pero también somos accionistas de muchas empresas de transporte dentro del sector. Y bueno, creamos una holding, hemos profesionalizado mucho todo el tema de mandos intermedios con un buen director financiero, un buen director comercial, un buen director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque al final creemos que la familia, pues poco a poco se va acomodando y necesitamos gente que nos vaya empujando a los que estamos dentro para ser mejores. Y al final dicen, es lo que dicen, lo que estudias, rodéate de un buen equipo, no intentes ser el mejor, y es un poco la filosofía que hemos intentado crear. Nuestra familia siempre ha tenido un valor muy familiar y eso es una cosa que intentamos transmitirles a nuestros directivos. Es decir, una cosa es la familia y la dirección, pero no podemos olvidar que el motor principal de las compañías pues son los trabajadores, en este caso los conductores, y esa cercanía no podemos, y esos valores de empresa familiar, por mucho que ahora vayamos a hacer un modelo mucho más profesionalizado, pues no lo podemos perder. Entonces yo sí que me quiero centrar en la importancia del relevo generacional, que hoy en día pues, parece que da mucho miedo y que todo esto pues, asusta. Nosotros la verdad es que tanto desde la primera a la cuarta nunca hemos tenido ningún problema en el relevo generacional. Siempre pues eran 5 hermanos, luego eran 3 primos, ahora somos otros 3 primos y mi hermana, que es mi hermana. Y siempre ha habido alguien pues que ha destacado un poco, y los otros pues han encontrado su sitio y aunque haya pues una cabeza visible, al final todo se decide en un consejo familiar, en un consejo de empresa, y la verdad que ha sido bastante sencillo todo esto. Ahora estamos muy centrados en el tema tecnológico también, en el tema de la automatización, en el tema de crear procesos para facilitar el trabajo en el día a día, viendo también la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar en el tema del transporte. Y bueno, estamos en esos procesos y un cambio generacional pues, que es muy distinto al anterior. Sí, en vuestro caso ahí me contabas el otro día un poco por teléfono que ha habido también cierto cambio de perspectivas, ¿no? Conversaciones distintas, enfoques distintos, que de una generación a otra también hay que ir generando tus propias historias, ¿no? Y tus propias realidades. Bueno, al final nosotros, piensa que de la tercera a la cuarta sí que ha habido un cambio repentino porque bueno, mi padre estaba en la dirección general pero falleció hace 5 años, entonces nos vimos un poco forzados a asumir un relevo generacional que a lo mejor se hubiera retrasado un poco más en el tiempo si él estuviera ahí. Entonces, claro, nos juntamos un poco dos mundos, por decirlo de alguna manera, pues mis tíos, que su manera tradicional era de gestionar la empresa, ellos pues siempre están en la oficina, se meten en cada departamento, y nosotros, dentro que también estamos presentes en todo, no somos más de ese modelo, creemos que tenemos que conseguir crear otras ideas de negocio para que la familia también tenga pues una holding para poder funcionar de otra manera. Entonces, todos esos cambios a mis tíos pues les decían, oye, pero ¿cómo puede ser que tú no estás aquí, que el de recursos humanos tome decisiones sin ti? Entonces, eran cosas que a ellos no les cuadraban. Ahora, 3 años o 4 años después, se está viendo un resultado que está siendo positivo, están contentos con los cambios que hemos hecho, están funcionando, pero bueno, al final, al principio sí que cuesta un poco el engranar todo eso, pero está funcionando bien. Sí, esto de repensar estas historias me trae un poco a la memoria la conversación que tuvimos también con Fátima, ¿no? En ciertos momentos darle una vuelta a quién somos, qué hacemos, ¿no? Y que recoger todas esas historias y volver a construir las propias, ¿no? Y bueno, pues Fátima, es tu turno. Cuéntanos un poquito vuestro caso. Pues nosotros también somos una empresa centenaria. Este año hemos cumplido 112 años de historia. Yo soy la 4ª generación, soy la pequeña de 4 hermanos. Me preceden 3 varones, además, y me llevo 10 años con ellos. De mi padre, que es este señor que está aquí, es el presidente del Grupo AZA y en este momento preside el Consejo de Administración. Tenemos un funcionamiento que cuento muy brevemente para que os pongáis un poco en situación. Tenemos un Consejo de Administración que es el que escribe la partitura. Y tenemos todas las empresas de grupo están totalmente profesionalizadas, tienen un gerente con un comité de dirección propio, profesional e independiente de la familia, pero hay un miembro de cada uno de cada uno de los que estamos en el Consejo de Administración que tiene delegado por parte del Consejo ese área de negocio. Entonces, respondemos en el Consejo de Administración de esas empresas que el Consejo nos ha delegado. En el Consejo de Administración tenemos 2 consejeros externos y, bueno, pues la finalidad nuestra es no estar rodeados de una serie de palmeros
que haya una independencia por parte de los directivos de forma que puedan venir a contarnos cualquier cosa. Y supongo que la misión de lealtad de los consejeros pues va un poco ligada a lo mismo. En este momento el grupo empresarial está muy diversificado y nosotros somos camioneros, ¿no? Lo hemos sido siempre. Mi abuelo murió con 94 años, pero estaba trabajando. Había estado trabajando el día anterior o esa misma mañana. Mi padre tiene 78 años y viene a trabajar todos los días, pero alguna tarde no viene y entonces le llamo y le digo, oye, papá, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no vienes? Entonces, yo creo que eso es parte de nuestra narrativa, ¿no? Nuestra narrativa es que estamos muchas horas en el trabajo, que nos gusta estar ahí, que nos gusta mirarlo todo, que nos gusta saber por qué en el parking han cambiado esta luz y que nos gusta, ¿no? Esto es lo que yo he visto en mis antepasados y espero que mis hijos vean qué es lo que su madre hace. Pero, como todo en la vida, las narrativas cambian. Hemos sido camioneros toda la vida. Nosotros éramos la guipuzcoana, pasamos a ser DHL y en un momento dado de la historia vendimos DHL. Nunca he podido imaginarme el sentimiento que debió de tener mi padre en ese momento, pero con el paso de los años uno pues que ya va teniendo edad dice, ostras, ese sentimiento que seguramente es parte de la narrativa, que no lo tengo, pero que me encantaría tenerlo, sí que hicimos una narrativa todos en común de, bueno, hasta el día de hoy hemos sido camioneros y empresarios y familia empresaria. Vamos a juntarnos y vamos a decir qué queremos ser a partir de ahora. Y bueno, pues hicimos cada uno nuestro storytelling respecto a eso y decidimos que, bueno, que queríamos seguir siendo una familia empresaria, que queríamos seguir teniendo empresa, que no queríamos dar el salto como muchas familias han dado de ser empresario a ser accionista, que, oye, hay muchas empresas familiares que funcionan así y que funcionan generaciones por generaciones. Y decidimos volver a apostar por el mundo del transporte, pero ha estado unos años en los que yo pensaba, nuestra narrativa ha cambiado. Hoy no somos camioneros, somos inmobiliarios, ¿sabes? Yo toda mi vida escuchando que era camionera y ahora no puedo contar que soy camionera. De hecho, la gente me conoce menos por el mundo del transporte que de los inmuebles o de los parkings, ¿no? O de vender un barco. Entonces, yo creo que esa reflexión muchas veces las empresas familiares por la vorágine propia del día a día no tenemos el tiempo de pausar, hablar desde la calma, ¿sabes? Y tomar decisiones y creo que es súper importante. Muchas gracias, Fátima. La verdad es que bueno, vuestra historia de diversificación, ¿no? De emprendimiento continuo. Yo me imagino ese momento de decir, bueno, ahora estamos en una situación que tenemos que vender nuestro negocio original, ¿no? Y repensarse a sí mismo, construir una narrativa nueva, es un proceso bueno, pues, apasionante, ¿no? O sea, para los que lo vemos desde fuera. Yo me imagino que el que lo vive desde dentro le puede entrar el vértigo en un momento determinado, ¿no? Bueno, Allan y Alexandra, habéis escuchado 3 historias. Vosotros sois expertos en analizar las historias. A mí me gusta mucho contarlas y escucharlas. Intento analizarlas en la medida de lo posible. Ya sabéis que me gusta hacer conclusiones y cosas de este tipo de todos los desayunos que hacemos. Pero vosotros sois expertos. Entonces, bueno, si nos podéis dar algún apunte, ¿no? Sobre lo que percibís en estas 3 historias, nos podrá servir para después hablar de bueno, pues de cómo les pueden haber impactado a ellos y, bueno, ¿qué os parece? Allan. Bueno, muchas gracias por compartir sus historias. Yo creo que es un privilegio siempre escucharlas. Nuevamente son esos años y décadas de que ese conocimiento se ha transmitido y que ustedes lo han vivido también. Y qué gusto que usted pueda estar con su padre también aquí en este tipo de experiencias. Es interesante, en cada una de las historias también reflejan esos cambios en el ambiente, en la historia, en la sociedad. Y también refleja las decisiones que tuvieron que tomar miembros en algún punto de su vida. Y esos cambios
lo que yo siempre miro cuando estamos analizando esas historias es cuáles son las lecciones que dejan para la siguiente generación. Así como lo mencionaban ustedes, bueno, nosotros vimos cuando hubo un cambio en la necesidad de cambiar la tecnología, de ver cómo el mercado cambiaba, también como, por ejemplo, estamos viendo ahora el aspecto de transporte, nos metimos un poco más al riesgo de transportar productos muy delicados. Y al mismo tiempo vemos el cambio de narrativas, que ya no solo en la industria de transporte, sino que ahora estamos en otros tipos de negocio. Esos cambios de las estructuras, de la sociedad, del negocio, de la industria, como sea, las lecciones que dejan son esas lecciones que perduran. Y lo que hemos visto cuando analizamos historias es la gran oportunidad que existe cuando están las dos generaciones que han vivido este tipo de cambios, es decir, ¿cuáles son estas lecciones? ¿Cómo le voy a enseñar yo a mis hijos que estas lecciones sirven para cuando a ellos les toque? Este tipo de análisis lo hacemos, ¿por qué? Porque esas son las historias que perduran, las que nos enseñan, la que al final estamos reunidos tomándonos un cortado, un café, y nos dice, déjame contarte una historia, déjame contarte por qué es importante para nosotros. Claro, no lo han vivido, pero van a poder sentir un poquito ese sentimiento de por qué es importante, por qué cambiamos, por qué es necesario cambiar. Así, nuevamente, el riesgo no se vuelve algo de miedo, sino que enfrentémoslo. Ayer precisamente estábamos platicando con colegas, creo que está aquí María y otro colega aquí de Valencia, que decimos, bueno, yo quisiera entender un poquito más la empresa familiar española de algo que es típico de España. Y empezamos a hablar de las corridas de toros. Me fascinó, fascinante. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el torero viene de generaciones, que se le ha enseñado cómo va a enfrentar ese toro de 600 libras que viene encima y que es un reto. Que cada generación tiene que enfrentar un reto y lo va a hacer de una manera que refleja lo que generaciones previas le han enseñado. Ese entorno cambia. Cada lección le permite a ese torero enfrentar ese reto de una manera distinta. Tal vez contradicción, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me fascinó, fascinante esa conversación, una historia que se me va a quedar para todo el tiempo. Imaginarme un torero que representa las generaciones de conocimiento de cómo enfrentar esos retos y decir, yo lo puedo hacer también, sin miedo. Bueno, me imagino que tiene que tener pánico, yo tendría pánico de hacer algo así, pero le enseña que ese entorno cambia y que no hay que tener miedo a ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí me ha fascinado de las historias que he escuchado. Alexandra. Yo pero hablo en inglés. Inglés, sí. Sorry. So I also think it's always fascinating. You were talking about your abuelo, fourth generation, the identity. The stories keep, I think it's the glue that the stories are the glue that keep the family together, but also it's the stories you tell your suppliers, your community, the bank. So it's stories are really, really powerful. And I think what Fátima was saying, it's also the language we use, which is something that I talked about, because stories are linked with identity. And you said we're not in transport anymore, but the label, the language is so important. And there was this disconnect between the story that was still being told and your own identity. And at some point you have to address that. But also it makes me think, we're always telling positive stories. I'm sure there are not so positive stories. Only once I've been able to have a family business owner come to my class and tell a story of a terrible, very sad conflict between two brothers. And those are maybe the stories that you keep private, and it's understandable. But those are also the stories that create the family, and they teach the lessons, they create the identity. So maybe those are more private, but we also need to manage stories are not always happy. And it's also what we learn from them. And as I said, we don't have to share them, but I think the storytelling always has this positive spin, which is why I wanted to talk about the kind of the darker side. And within families, not every family is perfect. So those are also the stories that are very delicate to manage, I think. Fátima, sí.
Yo creo que era lo que estábamos comentando, creo que una de las cosas fundamentales que nos tenemos que plantear todos los empresarios, en Estados Unidos nadie tiene miedo a decir que se ha caído y que se ha vuelto a levantar y que se ha vuelto a caer y que se ha vuelto a levantar, pero oye, a la tercera ha hecho una empresa impresionante y tiene un bagaje increíble. Los empresarios siempre tendemos, incluso en esta narrativa, con nuestra propia familia, ¿no?, y con nuestros empleados, en ningún momento contamos los errores. Y de los errores se aprende un montón. De los errores se aprende un montón y hay que poner límites y hay que determinar perfectamente dónde están los puntos que por ahí no se puede pasar. Y creo que bueno, pues tendríamos que, por lo menos a nuestra familia, decir, bueno, pues cuando ocurrió esto, a mí esto no me sirvió. O a mí, yo creo que todos tenemos que aprender mucho y desde aquí, pues las universidades tenéis que intentar conseguir historias de errores. Porque yo le contaba a Alejandro que el año pasado, cuando tuvimos la ocasión de estar con el premio Jaume I, yo creo que todos llegamos a la empresa y lo primero que hicimos fue leer nuestro seguro. Entonces, eso, bueno, pues si en un momento dado en la empresa te cuentan algo y tú lo identificas en un momento posterior y dices, ostras, todas las alarmas. Sí. Sí, bueno, a mí como universitario, ¿no? Es fantástico conocer historias de errores, de dificultades, de problemas, porque no solo transmiten aprendizaje sobre lo que funcionó o lo que no funcionó, sino que transmiten aprendizajes muy fuertes sobre los valores que perseveran o que perduraron o que se consolidaron en ese proceso de crisis, ¿no? Y algunas veces lo he contado, y aquí me meto yo de ponente también, porque algunas veces lo he contado personalmente en muchos foros, algunos ya seguramente habréis oído la historia, pero yo creo que es una historia que encaja bien en este planteamiento. Muchas veces os he dicho que yo soy profesor universitario, pero yo era hijo de un empresario. Y digo era porque mi padre pues, desafortunadamente falleció hace ya bastantes años, y yo pensaba que iba a trabajar con él. Mi expectativa era trabajar en la empresa de mi padre que hacía cajas de madera para las naranjas, para las fresas, para las naranjas, cajas de madera para transporte, para exportación, etc. Entonces, cuando mi padre hubo unos años muy difíciles en la Ribera Alta, dos riadas, 82, 87, una helada en el 90. Mi padre se recorrió toda Italia hasta Sicilia buscando clientes que le pudieran comprar cajas o contrachapado porque aquí no había mercado. El mercado estaba muy estancado y bueno, él pues tenía 4 socios, no era una empresa solamente familiar. Mi padre era el que la dirigía, pero era una empresa totalmente, pero para él la sentía como propia. Entonces él se recorrió toda Italia buscando clientes, consiguió muchos. De hecho, mis relaciones en Italia vienen muchas veces de estas relaciones. Pero unos años después la empresa se ahogó financieramente y no pudo superarlo. Entonces mi padre cometió muchos errores de no querer molestar a sus socios, no querer que pensaran que lo había hecho mal, trampear financieramente como pudo para intentar aguantar porque él creía que lo podía sacar adelante, los superoptimismos, ¿no? El optimismo que tiene muchas veces el emprendedor que piensa lo sacaré, ¿no? Y hasta que llegó un momento en el que se puso enfermo y entonces ya no pudo soportar todo el peso. Al malabarista se le caen las bolas y entonces ya no hay manera de sacar esto adelante. Entonces yo estando en cuarto de carrera, viví la liquidación de la empresa que dirigía mi padre y durante un año le acompañé a hablar con los accionistas, que eran sus amigos, hablar con los accionistas, hablar con los abogados, hablar con los empleados, hablar con los bancos, hablar con todo. Entonces, para mí fue una especie de máster en vena, muy duro porque era el final de su proyecto de vida y en una situación en la que él además estaba enfermo. Entonces, pues era complicado. Entonces, para mí, esa historia, yo aprendí mucho técnicamente, ¿no? de la complejidad del negocio, pero aprendí muchísimo más de los valores. Porque mi padre se obsesionó con que esa gente que trabajaba con él, que tenía 22 trabajadores, era una empresa pequeña, pero no era tan pequeña.
se obsesionó en que esa gente que había estado arrimando el hombro cada vez que él había tenido una idea, no se podía quedar en la calle. Entonces utilizó el activo intangible más valioso que tenía, que eran sus relaciones, para conseguir que todo el mundo encontrase un trabajo. Entonces negociaba con los competidores y les decía, yo te vendo, yo hablo con este cliente para que te compre a ti ahora, pero te tienes que quedar 3 máquinas y 5 trabajadores. Y los colocó a todos. Entonces, cuando él cerró la empresa y dijo, ya he terminado, le quedó esta sensación de decir, bueno, me ha salido mal, pero aquí el que más y el que menos sigue con su vida y no tiene más dificultades, de las que no le he generado más problemas a otros. Entonces, esos valores de mi padre de no dañar, a mí me han quedado súper arraigados. Entonces, es una historia de fracaso. Es una historia de fracaso empresarial, pero para mí es una historia de éxito personal. Entonces, luego como profesor, yo creo que esas cosas te quedan, ¿no? Es decir, ¿yo qué transmito a mis alumnos? ¿Qué les transmito? ¿La necesidad de ganar dinero o les transmito la necesidad de cuidar a todos los stakeholders? Y entonces, yo lo tengo claro. Entonces, ¿querías una historia de fracaso? Aquí tienes una, ¿no? No es mía, pero bueno, la viví, en cierto modo, es una historia que yo viví y que yo cuento. Muchas veces la cuento a mis estudiantes y les digo, es que dirigir no es solo maximizar el beneficio, que muchas veces en la economía nos dicen esto. Dirigir es mucho más. Tú tienes a tu alrededor mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, una historia más, ¿no? Que no la había contado, pero bueno, creo que venía a cuento, ¿no? Hoy. Y bueno, a mí me gustaría preguntaros una cosa, y es, todas estas, así como a mí esos valores me han quedado muy arraigados, también me han quedado muy arraigados, justo cuando antes Ignacio hablaba, eso lo comenté otro día en la cuestión que tuvimos. Mi madre, por otro lado, que fue una mujer que no era miembro de la empresa, pero que en los momentos más críticos fue determinante en que mi padre tomase las decisiones correctas, desde la invisibilidad, pero con una influencia bestial en las últimas decisiones del negocio y en que mantuviese mi padre una reputación positiva en su entorno social. Haz las cosas bien, que te irá mejor, aunque pierdas dinero, no pasa nada, ¿no? Y mi madre era locutora de radio. Entonces, en aquella época, que es hace muchos años, los anuncios de radio se cantaban, no estaban grabados. Entonces, yo, Es la Española, una escritura como a ninguna, la he oído cantidad de veces en mi casa, cantada con una voz preciosa. Y entonces, cuando me habló del lema de la empresa, me recordó mi juventud. Pero a mí me gustaría que me contaseis una cosa, y es, a vosotros esas historias que os han contado, a veces más, a veces menos, ¿cómo os han impactado en vuestro sentimiento de identidad como miembro de una familia empresaria? Es decir, el sentirse, yo creo que Alexandra lo decía, ¿no? El sentirse identificado con tu familia, con tu negocio, con tu proyecto. ¿Y qué os gustaría transmitir a las siguientes generaciones? A vuestros hijos, a los que vienen por detrás, a lo mejor son más jóvenes, a lo mejor son más mayores, ¿no? Pero ¿qué os gustaría transmitir con vuestra historia, ¿no? Con vuestras narrativas? Pues mira, el otro día cuando me comentabas este tema de tu madre, que me pareció muy, muy simpático, yo te decía, digo, una manera, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada familia tiene un estilo para transmitir. Esa transmisión normalmente se produce, dentro de la empresa se produce de una forma, ¿no? Pero hay muchos momentos fuera de la empresa, familiares, que es donde realmente eso sucede y no eres consciente. En nuestro caso, pues podéis imaginar los aperitivos, ¿no? El producto siempre está ahí delante, ¿no? Y además hay un histórico de conocimiento de lo que es la trayectoria de comunicación de la casa, que pues ha permitido que desde muy niños pues todos cantáramos aquello de la aceituna como ninguna, ¿no? Y eso crea un enganche, crea un vínculo. Además, nuestro producto, como además es un producto que a los niños les encanta,
pues claro, la pasión por el negocio nace pronto, ¿no? Porque además lo que quieres es ver cómo se fabrica aquello, ¿no? Y cuando ves cómo se hace, que ves cada máquina que va a 200 aceitunas por segundo, sales de allí pensando que aquello es la NASA de las aceitunas, ¿no? Con lo cual, pues, de alguna forma, esa manera de transmitir para nosotros es muy sencilla, ¿no? Porque el producto per se engancha a los niños. Visitar una instalación siempre es una cosa entretenida para los niños. Yo creo que todos como niños hemos ido a visitar alguna instalación de alimentación y después ya el producto ya tienes una vinculación diferente con él, ¿vale? Con lo cual, pues, este tipo de enganches nosotros lo tenemos. Y el tema tecnológico que nos interesa tanto que esté en vena, porque sabemos que de ahí pueden salir otros negocios y sabemos que el nuestro funcionará siempre bien, que vayamos un paso por delante aplicando mejoras, ¿no? Pues también parece muy entretenido. Además de eso, pues tienes el ejemplo de lo que has ido viendo en tu casa, ¿no? Cómo se habla del negocio, que es a todas horas, todos los días del año, hasta el punto de que tienes que cuidar ese tipo de aspectos, porque cuando se van incorporando indirectos a la familia llega un momento que te riñen, ¿no? Que dicen, oye, es que no sabéis hablar de otra cosa, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque además a los indirectos los tienes que, de alguna forma, vincular, porque en nuestro caso somos hermanos varones, somos 5, y a las señoras hay que cuidarlas mucho porque, como se dice en esta casa, son los que van a crear originales, ¿no? Entonces, las madres son las que vinculan y tejen las familias, ¿no? Y entonces su impacto en la narrativa es fundamental. Es fundamental, con lo cual, en el caso nuestro, que somos varones, que la narrativa que las madres hacen a los hijos, porque es muy importante, ¿no? Pues todo eso hay que cuidarlo. Y eso es un ecosistema que se mueve ahí, que no sabes cómo, pero está ahí, y hay que cuidar mucho todas las dinámicas de este tipo, ¿no? Y, en fin, los momentos familiares son importantes para eso, ¿no? Que es donde se cuentan las cosas y donde todo sucede, ¿no? Al final hay una línea muy delgada entre lo que es empresa, lo que es familia, y cómo se transmiten las cosas, porque lo mejor es que sea de manera natural y espontánea, ¿no? Acabas de abrir un melón para los investigadores, ¿eh? O sea, el papel de las mujeres no involucradas en el negocio, en las narrativas familiares, esto todavía no lo hemos estudiado, por lo menos que yo sepa, pero es un tema bonito. Fede, cuéntanos tú. Bueno, al final yo creo que nuestra familia lo que más nos ha intentado siempre transmitir es el tema de la humildad y de la cercanía con los trabajadores. Al final, el hacerles partícipe de que somos todos una familia, de estar cerca de ellos cuando tienen sus problemas, de no perder esa humildad con la que se empezó un negocio, porque al final yo creo que cuando pierdes el foco es cuando realmente las empresas familiares un poco pues, se van a pique. Luego un tema muy importante que hemos tratado mucho en familia es el tema de los egos o el tema de compartir cuando algo es incómodo, porque a veces lo que muchas veces pasa en las empresas familiares es que cuando algo va mal o alguien no está de acuerdo con algo, se lo calla y luego cuando hay un problema gordo es como cuando explota todo. Entonces nosotros sí que intentamos sacar todos los meses un poco de tiempo lo que somos la familia, pues para comentar temas incómodos, para comentar temas en los que a lo mejor no estamos de acuerdo, decisiones que se pueden tomar y no se han tomado en el consenso correcto y bueno, pues hay que siempre para construir lo que es el bien común y tener claro que primero está la empresa, luego está la familia y después ya están los temas de cada uno que... Entonces yo creo que eso es un tema que en nuestra familia tratamos mucho y nos focalizamos mucho y más ahora que estamos en un proceso de crecimiento inorgánico, que estamos viendo la posibilidad de crecer y comprar otras empresas, no perder el foco ese de la humildad y de entender que nos ha traído hasta aquí, que es el trabajo en equipo, el que hoy en día sabéis que vivimos en un mundo en el que los trabajadores sientan parte de una empresa, pues es muy complicado, porque ese arraigo que había antiguamente no está. Pues nosotros sí que nos focalizamos mucho en conseguir que nuestros trabajadores sientan ese arraigo, que se vean parte de nosotros en toma de decisiones, haciéndoles partícipes. Ahora, por ejemplo, para el centenario, el logo, oye, pues hemos contado con los trabajadores para que fueran, pues eso, el buscar siempre que aquí somos una familia, que estamos para ayudarnos desde arriba y el abajo, y que si algún trabajador algún día pues tiene un problema y quiere entrar a hablar con alguien de la familia,
que no nos vea como algo muy complicado, ¿sabes? Que estamos ahí sobre todo para ayudarles en sus momentos difíciles. Y yo creo que eso es un trabajo que se ha hecho desde hace ya más de 100 años y ha pasado hasta nuestra generación y es algo que aunque crecemos ahora inorgánicamente y nos queramos hacer más competitivos y más grandes, no queremos perder ese foco de empresa familiar, porque al final cuando profesionalizas, es verdad que ha contado aquí que cuando profesionalizas pierdes un poco el foco y a ellos no les gusta, sino están cada uno ahí metidos y fijarse en todo, no podemos perder ese foco de qué pasa en el día a día de la compañía, porque si no es cuando realmente al final, oye, pues las empresas acaban con dejadez y creemos que se pierde. Y estamos ahí. Muy bien, así es. Fede. Fátima. Bueno, yo creo que es súper difícil, es algo dificilísimo y que tenemos un reto con las nuevas generaciones. Nosotros tenemos la suerte de contar con un chaval de la 5ª generación que está en el Consejo de Administración de oyente, que ha estudiado 2 carreras, que ya está por 3er trabajo, está trabajando en Madrid. Es un chaval muy, muy bueno y con las ideas muy claras. Pero fíjate que sí que creo que es importante lo que nos han transmitido y es muy importante lo que transmitimos, pero hoy por hoy, que tenemos que pensar en las siguientes generaciones, es importante, sí, no hay que olvidarse, sí, pero hay que estar muchísimo más atento a cómo actuamos, cómo nos ven que actuamos ante las cosas. Yo eso creo que en este momento, pues cuando hay un problema en la empresa, que te vea cómo actúas, cómo hablas con la persona, cómo lo solucionas, qué herramientas tienes, cómo de diligente eres, eso es fundamental para las nuevas generaciones, incluso en cualquier cosa o tensión que haya, incluso en tu casa, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que yo por lo menos sí que tengo que poner en valor porque a mí me ha cambiado la vida, que han sido los lobbies empresariales. Creo que hacen una misión, por lo menos en esta ciudad, que es espectacular. O sea, me ha enriquecido muchísimo para mi empresa conocer gente como conozco en AVE, el poder hablar con las personas de los lobbies empresariales de tú a tú porque es el mismo problema y todos tenemos unos amigos, pero resulta que es que yo tengo una muy buena amiga que es profesora y por mucho que le cuente el problema de cash flow que te podemos tener en un momento concreto, pues claro, ella me va a escuchar con mucha atención, pero no me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? Y creo que los lobbies empresariales en eso hay que ponerlos en valor y es una forma de acercar la empresa familiar a las nuevas generaciones. Yo el año pasado tuvimos la oportunidad con AVE de viajar con la familia Gil y con la familia Boluda a Tánger y no dudé en decirle a mi sobrino, vente conmigo que vas a ver. Bueno, pues hay cantidad de veces que estamos hablando y me habla de Darío Grimalt y me habla de historias de otras empresas o de cómo funcionan o de gobernanza, que creo que es algo que las generaciones van cambiando todo, va cambiando cómo llegamos a esas generaciones y hoy por hoy pues tenemos que tener en cuenta que eso es la forma de llegar a las nuevas generaciones, que la forma es llegar a través de redes sociales, porque no hay otra, nos gusten o no nos gusten, es por lo único que responden, ¿no? Eso es lo que yo creo y creo que es dificilísimo. Y yo fíjate que creo que soy joven, pero no soy capaz de... Creo que eres joven. No, pero sí, efectivamente, lo que estáis diciendo es muy importante. O sea, a vosotros os han transmitido unos valores que quedan arraigados en vuestra propia forma de ser, pero luego lo que dice Fátima también es muy importante. Es decir, no son solamente las historias, sino creo que Alexandra lo ha dicho en su presentación y creo que también Allan, las historias tienen que ser transparentes. Es decir, no puede ser una historia construida sobre una realidad que no encaja bien con esa historia, ¿no? Porque el receptor de la historia no es tonto. Bueno, tú me estás contando esto, pero tú estás haciendo otra cosa. O sea, la historia del señor italiano, ¿no? de Tommaso. Él está contando una historia, pero yo estoy viviendo otra realidad. Entonces, esa historia no me vale. Esa narrativa no me atrapa, no me hace sentirme identificado, ¿no? Bueno, no sé, vosotros qué pensáis un poco sobre esto. Alexandra. Yeah, so now we're talking about values. I wanted to talk about what Alejandro and Ignacio, about el rolo de las mujeres. I mean, women are half of
humanity around the world, but there are fewer women than men in top, we know, in boards, CEO, top management team. But family businesses, it's different. And it's because women play a big role in the family, so in terms of values. And so in family businesses, women have higher representation than in non-family businesses, although historically they have had this kind of invisible role, what Alejandro was describing, that your mother played this role behind the scenes, this kind of emotional glue, informal, almost invisible role. But over time, now women have more representation. I mean, Fátima is an example of this, in formal roles, in higher management roles. But I think it's because of the values. In families, women play a very important role, the mother. And so this has facilitated the role that they play in family businesses, that it's now becoming more formalized. So if you look at the representation on the board, on the top management team, family businesses have higher percentages of women. And I think it is because of the role they play in the family. So, yeah. Allan? Let me share with you, déjeme compartir unas historias acerca de cómo las mujeres también contribuyen a que la empresa pueda continuar. Hemos hecho estudios recientemente en los cuales observamos de que existe, por ejemplo, casos críticos en los cuales el esposo muere. Y, por supuesto, tiene que tomarse una decisión. ¿A quién vamos a catapultar a la posición de director de la empresa? Vamos a catapultar al hijo que acaba de graduarse, al que acaba de hacer todo este tipo de posgrados y demás, que tiene tal vez la preparación, el conocimiento, o tal vez podemos hacer un equipo empresarial en el cual el conocimiento que tiene la esposa es haber compartido las crisis, los problemas, el dar consejos y demás, puede tomar el control de la empresa y dirigirlo. Y estamos viendo que el rol de la mujer ahora, cuando ha tenido ese tipo de compartimiento con historias, cuando ha creado esas historias con sus hijos, facilita y ayuda a que ese tipo de narrativas continúen. Protegen esas historias y le dan un sentido, le dan el propósito de por qué sirven. Historia personal. Hemos visto igual, mi abuela también fundó una empresa por parte de mi madre. Yo vengo de 2 familias empresarias. Y ella igual tuvo que dirigir su empresa después que su esposo no estaba. Las historias que cuentan de por qué hacíamos las cosas, de cómo se desarrolló este vínculo de negocio, cómo se desarrolló no solo este negocio en particular, pero las relaciones que contribuyeron a que otros negocios surgieran, vienen de ese impulso de decir, ahora me toca a mí. No puedo hacer como ese torero, ¿cierto? Me toca ese reto ahora. Esos estudios que estamos haciendo lo que nos están demostrando es esos actores invisibles tienen que tener una voz en esas historias. ¿Por qué? Porque les sirven no solo a los miembros de la familia, pero tal vez a las mujeres que vienen después. Es decir, hay un ejemplo en la familia de cómo esta empresa puede seguir adelante aunque hayamos enfrentado unas crisis. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que proteger las historias. ¿Por qué es importante protegerlas? Fátima mencionaba. Hace unos años hicimos un estudio en Suecia, en el cual la región más productiva de Suecia, un tejido empresarial compuesto completamente de empresas familiares. Si ustedes llegan hace 20 años a una región en Suecia, la más productiva. De repente, el estudio del país indica de que esa productividad empieza a bajar rápidamente. Menos de 10 años estaba bajando a un ritmo extremadamente rápido. Nos tocó a nosotros como investigadores ir a preguntarles a las empresas, ¿qué pasa? Y nos empezamos a dar cuenta de que ellos tenían una preocupación muy grande. Les preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está bajando la productividad? ¿Qué pasa que no contribuyen con el mismo empuje como antes? Bueno, dicen, nuestros hijos están estudiando en Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, todas esas ciudades, Londres. Ah, qué bien, se están preparando para continuar la empresa. Sí, pero el problema es que no quieren regresar.
¿Y a quién les compartimos ahora el conocimiento que ha pasado en generaciones? ¿Cómo compartimos esos tejidos empresariales, esos contactos con las otras familias que tienen negocios en esta zona y que nos han contribuido a nosotros a que seamos exitosos? ¿Con quién lo compartimos? Alguien que no sea familia no va a tener la misma emoción de tener la empresa. Tal vez la puede tener, pero no es lo mismo. Y es ahí donde vemos el rol de la mujer, dice, proteger las historias. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que tal vez esas generaciones van a regresar, quieren retomar el control de la empresa y ese conocimiento se tiene que transmitir nuevamente. Entonces es una advertencia también de que las historias hay que protegerlas. Un mensaje muy bonito que dice hay que hacer lo correcto aunque cueste. Es un valor que pasa a través de generaciones y dice cada oportunidad que tengamos de aplicar esto lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, lo hemos visto. Si solo escuchamos las historias es difícil. Lo que estamos viendo con estas familias empresarias es cuando crean estas historias juntos, padre, hija, padres, hijos, madres, hijos, eso perdura. Y se vuelve parte de esos valores, ¿sí?, que perduran a través del tiempo y que va a continuar, así como ese mensaje. Eso a mí se me queda, una aceituna como ninguna. Eso, me imagino las generaciones van a seguir hablando de ese valor y lo que significa esa frase a la familia por el tiempo. Tenemos unos minutos por si alguien de la sala quiere también hacer alguna apreciación, valoración, pregunta. Como tenéis todos micro delante, podéis activarlo y hacer vuestros comentarios o vuestras preguntas. ¿Alguien que tenga alguna inquietud, que quiera compartir alguna historia? Sí, aquí tenemos ahí arriba, ¿no? ¿Funciona? Sí, perfecto. ¿Os parece que la narrativa familiar o historia familiar, las nuevas generaciones la interpretan de una manera diferente? Bueno, buena pregunta. ¿Qué pensáis? Cuando habláis con vuestros hijos, aquellos que... Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Primero, la energía de la generación precedente se agota. La expectativa de la incorporación de una nueva generación crea energía extra. Si tú a un árbol le cortas la guía, pierde fuerza y se marchita, ¿no? Yo recuerdo la época en la que mi padre esperaba que me incorporara porque él lo necesitaba. Yo creo que eso forma parte de la historia de todas las empresas familiares, que el padre llega un momento que incluso tiene que decirle al hijo, tú no te vas a ningún sitio. Cuando ya han terminado de formarse, se preocupa mucho de capacitar muy bien a los hijos, asumiendo el riesgo de que si lo mandas demasiado lejos sepas cómo recoger el carrete, pero eso se consigue si con la narrativa tú has generado los vínculos suficientes como para después saber recoger, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de toda la estrategia de relevo familiar, en el sentido de que la preparación es fundamental. El generar un espacio nuevo para que las nuevas generaciones se reten, para que no haya no un rechazo, pero sí, a veces si el negocio tiene muchos años, se puede considerar que es muy maduro, que no es actual y de vanguardia y que me interesan más otras cosas, ¿no? Y hay que ser capaces de generar el atractivo suficiente y los nuevos espacios para que las nuevas generaciones se incorporen a desarrollar su impronta, recogiendo todo el conocimiento y experiencia de la generación anterior, y que no haya ni siquiera una fricción, sino que haya una colaboración y un trabajo en equipo, y que la experiencia y la energía y lo nuevo puedan generar desarrollar todo el potencial, ¿no? Y eso es un arte, eso cada uno sabe cómo lo tiene que hacer, ¿no? Pero no hay una cosa sin la otra. Yo creo que has tocado un tema que es muy importante y que a todo empresario familiar su mayor expectativa es preparar muy bien a las siguientes generaciones para poder entregar el legado en las mejores manos posibles y poder descansar. Yo creo que hay un tema que es muy relevante y es que tiene que ver intrínsecamente con las historias, ¿no? Es la comunicación. Muchos empresarios y muchas empresarias están muy centrados en el negocio, en hacer, en desarrollar,
y quizás muchas veces no le prestan la atención que la comunicación tiene. O sea, no le prestan atención a la comunicación como le deberían prestar. No cuentan, no desarrollan, no transmiten muchas veces. Entonces, esto es una barrera que, bueno, cada uno tiene su carácter, hay quien comunica más, hay quien comunica menos, hay quien cuenta más y quien cuenta menos. Esto es así. Pero si tomamos conciencia del poder de las historias, entonces seguramente le prestaremos más atención a esas historias. Entonces, un poco todo lo que hacemos en estas actividades de la cátedra, nosotros no podemos cambiar la manera de ser de los empresarios, ni podemos cambiar el futuro de las empresas directamente, pero podemos y tratamos de poner en valor cosas que son relevantes y que tenemos que tomar conciencia de su importancia. En la medida en que tomemos conciencia de su importancia, seguramente actuaremos bueno, pues para cuidar de ese aspecto importante, ¿no? Entonces, el sembrar un poco todo este tipo de historias que nos contáis, ¿no? Que transmitís y que con tanta generosidad, ¿no? Transmitís a los demás, pues ayuda a que todo el mundo poco a poco vaya tomando conciencia de cosas que a lo mejor no les estoy prestando suficiente atención, a lo mejor no he trabajado suficientemente, a lo mejor no he comunicado suficientemente, y cada uno en estas historias inspiradoras encontrar el modo en el que puede canalizar esto que ahora tomo conciencia de que tengo que actuar, pues mira, lo que hace esta persona o lo que ha hecho esta empresa o lo que ha hecho esta familia me gusta, a lo mejor me sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos bueno, pues mucho camino todavía por recorrer, y mucho... Pero bueno, las cosas yo creo que poco a poco van calando, ¿no? Y al final, pues seguramente ya tenemos un ecosistema empresarial súper potente, ojalá tengamos todavía más potente, más competitivo, más productivo y más socialmente bueno, pues positivo, ¿no? Para todo el mundo, que ya lo es, ¿no? Y bueno, si hay una pregunta más, si Teresa Puchades, sí. Sí, puedes acercarte el micro un poquito si quieres. No, tirando de él. Ah, sí, gracias. Vale. Sí, soy empresa familiar de segunda, tercera generación y me llama la atención que en vuestros relatos no incorporáis la figura de un consejo de familia, que para mí es el cauce que tiene que llevar a través de los años a esa impregnación de lo que es la cultura actual o de debate o de futuro, ¿no? Y era por lanzaros. Yo sí que te he comentado que nosotros sí que tenemos un consejo, tenemos el consejo de administración, pero también tenemos un consejo de familia. Vale. Sí. En el consejo de administración tenemos un externo ahora mismo, que es un poco para darnos un poco de equilibrio, luego tenemos un consejo de familia, bueno, pues en el que realmente nos reunimos la familia, intentamos tratar temas pues más familiares y más de nosotros, ¿sabes? Que a lo mejor no se toman en el consejo, por ejemplo, temas de la holding, pues sí que tenemos el consejo de familia porque lo vemos muy importante. Es verdad que es nuestra generación, la cuarta, los hijos son muy pequeños y todavía no podemos invitar a nadie al consejo ni nada de esto, pero el consejo de familia es importante, sobre todo cuando te vas a una profesionalización como lo que estamos buscando nosotros, pues tener un espacio para la familia, pues yo creo que también es necesario, porque al final el consejo, yo lo he aprendido en los foros que he venido también aquí, que hay que profesionalizarlo también con gente externa y con gente que te dé otro tipo de visiones. Entonces, bueno, yo creo que el consejo de familia no se puede perder. Sí, por contestar a Teresa. Pues mira, Teresa, nosotros somos muy modernos. Y hace 20 años, no, te podría decir que hace 25 años mi padre formó el Consejo de Familia. Yo hace 25 o hace casi 30, ¿no? Pero yo con 12 o 13 años me mandó mi padre a la Cámara de Comercio. Dejé de ir al cole durante una semana para hacer un curso de empresa familiar. Me acuerdo de esto perfectamente porque se te queda grabado, ¿no? ¿Y esto para qué, papá? Y dice, porque es que vamos a hacer un consejo de familia. Y allí, pues una vez cada 3 meses, los domingos nos juntábamos y además en aquel consejo de familia estaba la mujer de mi padre, que no es mi madre, ¿no? Y estaban las mujeres de mis hermanos. Y esto era muy enriquecedor porque yo la verdad es que siempre lo vi muy positivo, aunque costaba mucho juntar a la familia para esas reuniones porque tenían la información de primera mano. Y esto es maravilloso para una mujer,
Porque claro, yo no hay nada peor que cuando mi marido me cuenta las cosas a medias. O sea, no. ¿Qué ha pasado? A ver, por favor, comunicación, ¿sabes? Entonces es maravilloso que una mujer llegue y tenga la información de primera mano, porque cambia muchísimo la perspectiva. Es una barbaridad. Pero somos tan modernos que como ahora está tan de moda lo de, ¿no?, cogerse la excedencia y estas cosas, pues lo tenemos en excedencia 2 años. Porque estamos como está la sociedad actual, ¿no? Está de baja. Está de absentismo. Tenemos una última pregunta. Juan. Por compartir vuestras historias de una manera tan transparente. A mí me ha venido a la cabeza una reflexión. Cuando construyes una historia, una narrativa, sigues un proceso de racionalización porque tienes que explicar eventos, situaciones que han pasado de una forma lógica y que tengan un flujo. Claro, la racionalización se contradice un poco con la emoción. Y en las decisiones hay mucha emoción. Y en las empresas familiares hay mucha emoción. Y la principal emoción es el afecto, que muchas veces determina las decisiones que vayan en un sentido o en otro. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo conseguís que a través de la racionalización vuestra narrativa no se convierta en algo plano y se incorpore esa emoción y sobre todo ese afecto entre los miembros de la familia? Bien, antes se ha comentado, la empresa familiar, como todas las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, tiene luces y sombras. Lo bonito es lo que se ve. En las sombras yo creo que es donde se producen las pruebas de vida en las empresas familiares, ¿no? Y ahí es donde se pone a prueba el orgullo de pertenencia y la vocación por aportar al legado y por trascender con él y entregarlo a la siguiente generación. Y ahí yo te diría que el aspecto emocional normalmente supera lo racional, es muy complicado. Y al final tienes que tirar de 2 valores, ¿no?, que son generosidad y capacidad de renuncia, para conseguir equilibrios que muchas veces no son racionales, pero son necesarios. Y es un sistema vivo. Hay que adaptarse en cada momento a lo que se necesite, ¿no? Lo que hay que evitar es que el sistema pierda potencia por cuestiones emocionales. Y eso es muy complicado, pero se aprende con el tiempo. Generosidad y capacidad de renuncia. Y adaptarse. Sí, yo añadiría algo que hemos comentado antes también, ¿no? Y es el ejemplo. Es decir, al final la historia la puedes haber racionalizado, pero el ejemplo está vivo. Entonces, mientras que tú transmitas con el ejemplo, siempre y cuando sea consistente con esa historia racional, yo creo que captura un poco la esencia, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Para no contarte en mi casa, pero sí que te quiero dar 2 ejemplos que no estoy revelando ningún secreto porque lo han contado en público. Uno en el 15x15 este año, don Juan Roch, nos decía, Borja estaba ahí con nosotros, que él le había costado muchos años hacer esto, pero que siempre, en cualquier reunión, fuera al nivel que fuera, cuando se sentaba delante de una persona, se tomaba el tiempo de preguntarle, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás tú? ¿No? Y creo que eso está fenomenal, porque tendemos a relativizar muchísimo. Hay que preguntar a las personas cómo están y hay que ponerlo en valor sin hacer un mundo. Quiero decir, estás mal y te ha pasado una putada, sí, pero bueno, estamos aquí para trabajar, vamos a seguir trabajando, ¿sabes? Ya está. Pero, hombre, así yo por lo menos sé que te ha pasado una putada, ¿sabes? Y voy a pues tenerlo en esto. Y luego otra cosa que cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta fue que 3 días antes de morir Miguel Burdeos estaba saliendo en Santander del Congreso de Empresa Familiar. Yo tenía un avión, casi lo perdíamos. Diego también casi lo pierde. Y entonces me dice Miguel, oye, pero ¿no te vas a fumar un cigarro? Y yo, venga, va, pero le doy 2 caladas y me voy, Miguel. Y entonces, tratando un asunto,
me dijo una frase que es verdad y la había dicho muchas veces y Gracia Burdeos la ha repetido durante este tiempo, es: yo no quiero que mis hijos me quieran por el simple hecho de ser su padre. Entonces, creo que esto en las narrativas familiares es fundamental y es muy complicado que tú tengas esa conexión que habla Juan Roch y ese sentimiento de tanto de cariño como de admiración, como de... Y creo que es un poco la diferencia que pasa en las dos cosas. En mi caso no te voy a contar cómo es porque es totalmente distinto. No, pero sí, efectivamente, las historias construyen el legado, ayudan a construir el legado, ¿no? y a transmitir el legado que va más allá del amor, que el amor está ahí, por la relación humana que tenemos cada uno con su familia, pero bueno, la admiración, o sea, yo a mi padre lo quería con locura porque era mi padre, efectivamente, pero determinados actos en su vida a mí construyeron en mí admiración hacia él, y como persona, independientemente de que fuese mi padre o que no fuese familiar mío, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos son un poco lo que Miguel Burdeos quiere transmitir ahí, ¿no? Es decir, es más allá de la relación humana que tenemos, sino, insisto un poco en esto, ¿no? O sea, al final, el tomar conciencia de que lo que contamos, cómo lo contamos y qué transmitimos es relevante, porque tiene impacto, como hemos dicho, tiene impacto en la construcción del legado. Cuando hemos empezado esta sesión hoy, y voy a empezar a concluir con esto, cuando hemos empezado esta sesión hoy, hemos hablado de que las narrativas, las historias, nos ayudan a explicar nuestro comportamiento, nos ayudan a explicar por qué y cómo se comporta la gente, ¿no? En las empresas. Nos ayudan a construir el legado hacia los que vienen después, a construir y transmitir un legado hacia los que vienen después. Nos ayuda a conocernos como familia, a conocernos como proyecto empresarial, a conocernos como personas. Nos ayuda a conectar las generaciones, nos ayuda a comunicar y a conectar una generación con las otras, nutrir, como se ha dicho, nutrir la conexión, nutrir el sentimiento de seguridad, de confianza en unos y en otros, de pertenencia a una familia, ¿no? A una familia que, en este caso, pues es una familia que tiene negocios, ¿no? Que tiene una empresa o varias. Nos ayuda también a alinear los objetivos, a alinear las metas, lo que es importante para todos, ¿no? Y nos ayuda a comprender también la complejidad. Es decir, las decisiones empresariales no son estrictamente racionales. A mí me ha venido a la mente, cuando se ha dicho esto, me ha venido a la mente la frase de Ortega y Gasset, ¿no? O sea, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, las circunstancias pueden ser muy complejas y tu comportamiento puede venir determinado no solamente por tu carácter y por tu manera de ser y por tus valores, sino también muchas veces por el contexto en el que estás, ¿no? Y que puede hacer que ese contexto te puede llevar hacia una orientación o hacia otra, pero al final tu personalidad y tu ser también determina cómo te comportas ante esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, insisto en que esta es una temática que hasta ahora no habíamos discutido con tanta profundidad. Yo creo que ha sido una sesión. Os agradezco a todos otra vez vuestra generosidad, vuestro tiempo en transmitirnos todo esto. Agradezco también a Alexandra y a Allan, pues que hayan dedicado unos días, pues desconectarse de tu trabajo y de tu día a día unos días para venir aquí y compartir las cosas que hemos aprendido con gente que no conocemos, y que ni siquiera a mí, porque yo no los conocía personalmente a ninguno de los dos. Entonces os agradezco muchísimo vuestra amabilidad de aceptar la invitación y de venir a Valencia. Esperamos que esta experiencia os haya resultado también enriquecedora a los dos. Y, como siempre, a todos vosotros por estar aquí cada vez que organizamos un evento.
bueno, pues compartiendo con nosotros este proceso de aprendizaje, y que seguro que os lo llevaréis a vuestras casas, y cada uno lo pondrá en su caja de herramientas. Esto me sirve para esto, esta herramienta no me sirve, pero esta otra me la guardo aquí, ¿no? Y bueno, tenemos ahora previsto un pequeño refresco que estará listo en 5 o 10 minutos, y que mientras vamos ahí tranquilamente, está en la segunda planta. Os invitamos a que os toméis un refresco y un snack, y así el aperitivo. Espero que haya alguna aceituna. No lo tengo claro, pero da igual. Si no la hay, esta tarde en casa, cada uno en su casa. Cantaré. Y bueno, gracias a todos. Gracias, como siempre. Hay que recordarlo, y es de justicia recordar, gracias a nuestros promotores, AB, EDM, IBEFA e Instituto de Empresa Familiar, porque hacéis realidad estas iniciativas. Gracias a CaixaBank y a Broseta, que los tenemos aquí a los dos también, por apoyarnos constantemente. Y nada, ya en diciembre tenemos una reunión para planear todo lo que vamos a hacer el año que viene, o sea que esperamos seguir ofreciendo cosas interesantes para todos. Gracias.
Gracias.